Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 16 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía en la generación de Hashirama y era hermano de Madara? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 16. Tierra del Relámpago. 2 días después, Tsunade disfrutaba de la cálida luz del sol que caía sobre su piel. El calor y la luz que le resultaban familiares eran una visión muy agradable en comparación con el clima terrible que habían tenido que soportar durante las últimas semanas. Sin olvidar todas las tragedias que habían tenido que sufrir. No estaba preparada para encontrarse con el fantasma de su hermano muerto y le había roto el corazón verlo partir de nuevo. Todavía le rompía el corazón, pero la sonrisa pacífica en el rostro de Itama fue suficiente para consolarla a ella y a Hashirama de que su hermano se iba a un lugar mejor y que un día lo volverían a encontrar. Incluso con grandes pérdidas, lograron su primera victoria en la guerra contra los Otsutsuki. Más de 10.500 humanos murieron por ello, pero su sacrificio no fue en vano. Y, sin embargo, había cientos de heridos más, todos ellos atendidos con esmero por Hashirama y, ocasionalmente, por la propia Tsunade. Le habría gustado ayudar más a los médicos si no se hubiera enredado en una tarea agradable pero sencilla. Miró al hombre que estaba sentado a su lado, uno que había estado terriblemente callado desde su victoria. No importaba cuánto lo intentara ella o cualquier otra persona, él nunca revelaba lo que lo preocupaba y se guardaba sus preocupaciones para sí mismo. Al principio se sintió decepcionada, incluso herida por su falta de confianza en ella, pero luego pensó en la posición en la que se encontraba. Algo le había sucedido al rey en la última batalla, algo que le golpeó profundamente el corazón. Eso no le había impedido cumplir con sus deberes ni motivar a los hombres, incluso intentó ser más amigable con el herido Kyuubi a pesar de su reciente pelea. Cuando le preguntaron, sus palabras fueron muy simples, pero transmitieron la única razón detrás de sus acciones con respecto al zorro. La vida es demasiado corta para arrepentirse. Y ya tengo muchos, no hace falta añadir un buen amigo a eso. Tsunade no lo había creído capaz de perdonar tanto y, sin embargo, le mostró otro lado bueno de su esposo. Como la mayoría de los humanos normales, él también era propenso a experimentar emociones conflictivas según las personas y las situaciones a las que se enfrentaba. Tenía sus propias fortalezas y debilidades como el resto, cometía errores y también lograba grandes logros, pero él realmente amaba a sus amigos y familiares. Podía pelear con ellos, estar en desacuerdo con ellos, e incluso cosas peores, pero cuando llegara el momento, todos podrían mantenerse fuertes sabiendo que Naruto estaría allí para todos ellos. ¿Qué tienes en mente?, preguntó con curiosidad. Ella lo observó en silencio mientras observaba un dibujo aproximado del país del fuego que él mismo había tallado en el suelo. Incluso si era un poco tosco en los bordes, Tsunade no pudo evitar sorprenderse por su atención al detalle. Había tallado casi cada provincia en su ubicación exacta, cada río e incluso la capital estaban en su lugar apropiado. Fue entonces que recordó que antes de la paz, Naruto y Madara eran los mejores líderes de los Uchiha que habían llevado a la victoria de su clan contra los Senjus en numerosas ocasiones. Puede que haya conquistado el mundo de los hombres, pero aún tengo que conquistar el Otsutsuki, respondió honestamente. Mataste a su rey en combate singular. Estoy segura de que encontrarás una manera de derrotar a su reina y poner fin a esta guerra, dijo Tsunade con confianza. Los halagos no te harán ganar puntos fácilmente, Tsuna, dijo con una sonrisa divertida. Mientras volvía a mirar fijamente su dibujo, un leve rubor apareció en las mejillas de la reina rubia. No se había perdido un cambio positivo en él después de la batalla contra Kimimaro. Anteriormente, Naruto había sido amable con ella y había sido su amigo. Pero ahora la miraba de manera diferente. Había una calidez interminable en sus ojos junto con afecto, hizo todo lo posible para asegurarse de que almorzaran o cenaran juntos, estuvo allí para consolarla cuando lloró al recordar su separación de Itama a pesar de su propio dolor por su separación de Naori, y también le agradeció por salvarle la vida. Él también había comenzado a llamarla ocasionalmente Tsuna con más frecuencia y ella no podía evitar encontrar el nombre entrañable porque lo decía con tanto amor y afecto que le calentaba el corazón. Ninguno de los dos había dicho aún esas palabras mágicas que los compañeros de vida suelen decirse, pero ella se sentía completamente a gusto en su presencia. Ahora sabía que podía confiar en él, lo cual era mucho más importante que las simples palabras, por mucho que deseara oírlas de su boca. ¿Cuántos combatientes nos quedan?, preguntó con seriedad. Aproximadamente 35.000.
Puedo agregar unos cientos más, pero actualmente están heridos y no estarán en condiciones de luchar hasta dentro de 2 semanas como mínimo, informó Tsunade, haciéndole hacer una mueca. No puedo permitirme un retraso tan largo. Nuestra nación está ardiendo ahora mismo, nuestra gente está muriendo cada momento que pasamos aquí, dijo con amargura, ganándose una mano reconfortante de ella en su hombro. Lo entiendo, pero no podemos enviar 35.000 soldados al azar desde el país del rayo al país del fuego. Nuestras tropas todavía se están recuperando de la última batalla y ese tipo de prisas solo las debilitarán aún más. Perderás más soldados por fatiga, enfermedad y deserción, le advirtió. ¿Cuántos caballos tienen los samuráis?, preguntó Naruto irritado. Incluso los shinobi eran humanos y estaban atados a la mortalidad. A pesar de toda su fuerza, tanto los samuráis como los ninjas tardarían casi 3 semanas en llegar al país del fuego a pie si no encontraban más obstáculos. Los combatientes civiles tardarían aún más tiempo. Pero los samuráis habían criado buenos caballos de guerra que podían cabalgar sin parar durante 2 días y necesitaban muy poca comida y agua. Tal vez, no tienen suficientes. Tal vez alrededor de 12.000 caballos o incluso menos. Sus batallas contra Hashirama y luego contra Kimimaro los vieron sufrir grandes pérdidas de sus preciadas bestias, dijo Tsunade honestamente, lo que le hizo apretar los puños. Entonces usaré mi Kamui para teletransportar a mi ejército a nuestra nación. No puedo dejar que la tierra del fuego arda, o de lo contrario todo esto habrá sido en vano. Dijo Naruto frustrado, ganándose una mirada penetrante de ella. Eso es imprudente. No importa lo fuerte que seas ahora, no puedes teletransportar a 35.000 personas a una distancia tan larga. Te mataría e incluso podría destruir nuestro ejército. Incluso si logras un éxito marginal, ¿podrías vivir contigo mismo si miles de nuestros soldados se perdieran en esa teletransportación en esos portales?, preguntó Tsunade con fiereza. Naruto suspiró y se echó atrás sabiendo que ella tenía razón. Su solución de teletransportar a su ejército tenía riesgos peligrosos y podría costar muchas vidas inocentes si cometía incluso un pequeño error. Pero la verdad era que se estaba quedando sin opciones. Caballos de guerra, soldados y ni siquiera Kamui fueron suficientes para hacerle llegar a su nación a salvar a su pueblo. Estaba atrapado allí, lejos de casa y solo podía esperar que su padre pudiera contener al enemigo el tiempo suficiente para que regresara. Pero era una ilusión en el mejor de los casos, Tajima Uchiha apenas tenía 10.000 ninjas con él y esos también eran los luchadores muy jóvenes, muy viejos o promedio de sus clanes. Incluso si reunía a civiles, apenas tendría tiempo para reunir a unos 30.000 soldados contra un enemigo que los superaba en número 5 veces. La única esperanza para la supervivencia del país del fuego ahora dependía del regreso de Madara y su ejército del país del viento. Madara era un general capaz y contaba con miles de ninjas de élite. Si hubiera logrado la victoria contra los ejércitos del país del viento y la tierra, entonces solo reforzaría aún más sus filas, que podría usar para ayudar en la defensa de su patria. Aún así, como su rey, era responsabilidad de Naruto acudir en su ayuda y fue por eso que se le ocurrió una idea. Tsunade lo miró con cautela cuando vio un brillo ansioso en sus ojos. Creo que tengo exactamente la solución. Hashirama Senju estaba atendiendo a uno de los samuráis heridos en las tiendas médicas cuando escuchó el alboroto. Antes de que el visitante entrara, Hashirama se dio cuenta de quiénes eran. ¿Cómo no iba a hacerlo si esa persona tenía una firma de chakra casi tan fuerte como la de Madara? Una que era más oscura y resistente. A su lado, Mito también levantó la vista cuando Naruto y Tsunade entraron en la tienda y recibieron reverencias de los médicos y el personal de enfermería. El rey no reconoció a ninguna de esas personas y marchó hacia Hashirama. Afortunadamente el joven monarca tenía una esposa inteligente que era muy rápida en saludar a esas personas decepcionadas a quienes su rey ni siquiera había reconocido. Cualquiera que fuera el asunto urgente que estaba preocupando al rey en ese momento, todavía no estaba bien que ignorara el saludo de su gente de esa manera. Hizo muy feliz a Hashirama ver a Tsunade apoyando silenciosamente a su esposo y compensando sus debilidades. Mito y Hashirama se habían ocupado de tratar a los heridos y moribundos para no pensar en todos los seres queridos que habían perdido en esta guerra. Mito había perdido más que Hashirama, pero ninguno de ellos sentía que el dolor del otro fuera mayor o menor que el suyo. Les había permitido volver a vincularse entre sí después de tantos años y Hashirama estaba en deuda con la pelirroja porque ella lo ayudó mucho a lidiar con la pérdida de su amado hermano. Solo escuchar del propio Itama que no se arrepentía de su sacrificio había apaciguado a Hashirama, y también lo había enorgullecido.
La muerte de Itama fue dolorosa para él, pero saber que su hermano murió por su gente lo hizo al menos soportable. El rey se acercó a ellos y los saludó respetuosamente. Hashirama no pasó por alto la incomodidad que existía entre Naruto y Mito, ya que ambos intentaban con todas sus fuerzas no mirarse el uno al otro durante demasiado tiempo. Mi rey, instó Hashirama, cuando notó que Naruto aún no había dicho nada incluso cuando sus ojos ardían con impaciencia por decir lo que quería decir. Mientras Naruto no decía nada, Hashirama captó al joven Uchiha mirando a Tsunade que estaba terminando de hablar con los médicos y enfermeras, incluso conversó brevemente con los pocos heridos que estaban conscientes. Naruto parecía irritado, pero lo que hizo sonreír a Hashirama fue la paciencia del chico para esperar a que su esposa se uniera a ellos antes de decidirse a explicar el motivo de su visita. Ese pequeño gesto por sí solo mostraba la creciente importancia de Tsunade en la vida de Naruto. Recientemente, el rey había comenzado a ser cada vez más cariñoso con su esposa. Sabiendo que Naruto era un sensor agudo como él, Hashirama ahora estaba seguro de que el rey sabía que Tsunade estaba embarazada de su hijo. Su sobrino. Cuando se enteró por primera vez de la vida dentro de su hermana, había estado en la luna de alegría. Era una buena noticia muy necesaria cuando estaba lidiando con la pérdida de su hermano. Había estado tan extasiado de revelarle esta noticia a Tsunade, quien aún no se había dado cuenta de esta bendición, pero Mito le había dado un golpe en la cabeza y le había dicho que no interfiriera. La mujer Uzumaki le había pedido que fuera paciente y dejara que Tsunade descubriera la buena noticia por sí misma o que dejara que su esposo se la revelara. Incluso si eso no funcionaba, Tsunade era una médica experimentada y muy pronto lo descubriría ella misma. El cambio de actitud de Naruto hacia Tsunade fue toda la prueba que Hashirama necesitaba para ver que el rey también estaba al tanto de su próximo hijo, pero a juzgar por la apariencia tranquila de Tsunade, el joven Uchiha aún no se lo había dicho. Hashirama no sabía por qué Naruto no le había contado a su esposa. La mayoría de los Senjus estarían saltando de alegría, pero Naruto era un Uchiha y se decía que la gente de ese clan reaccionaba con mucha más serenidad. Además, Naruto era el primer rey Uchiha que estaba involucrado en una guerra mundial. Eso, en cierto modo, reorientó sus prioridades. Tal vez sería mejor que siguiera el consejo de Mito y dejara que la joven pareja que tenía delante descubriera cómo lidiar con este cambio en sus vidas. ¿Cuánto saben ustedes dos sobre mis habilidades de teletransportación?, preguntó Naruto con seriedad. No mucho, excepto lo que te vimos hacer en el campo de batalla, comentó Mito con sinceridad. Fue impresionante, dijo Hashirama con una sonrisa honesta, lo que hizo que el Uchiha frente a él sonriera con orgullo. No hay necesidad de aumentar su ego ya inflado. Reprendió Tsunade juguetonamente, haciendo que Naruto hiciera pucheros. A un rey se le permiten ciertas libertades, respondió Naruto con aire de suficiencia, ganándose una ceja levantada de su hermosa esposa. Dime, ¿qué libertades preferirías, mi rey?, preguntó Tsunade muy lentamente, su voz más pesada y su mirada más intensa que nunca. Naruto se sonrojó y miró hacia otro lado. No estaba solo, incluso Hashirama se sonrojó y trató de no mirar a su hermana. Mito y Tsunade no pudieron evitar mirarse y suspirar hombres. Naruto se puso de pie y les hizo señas a los demás para que lo siguieran, lo que hicieron sin cuestionarlo. Después de caminar unos minutos, todos se encontraron entrando a la tienda del rey, donde ya estaba presente la guardia real y aparentemente habían instalado una mini sala de guerra con un gran mapa ninja y figuras detalladas de las ubicaciones enemigas y los movimientos de las tropas. ¿Llegaste a alguna conclusión?, preguntó Naruto directamente, ganándose asentimientos de sus 4 amigos. Lo hicimos. Si nuestra información era precisa, entonces los Otsutsuki desembarcaron en las áreas costeras de nuestra nación. Considerando la gran fuerza que tenían desde el principio, deben haberla dividido en varios grupos grandes para conquistar aldeas, asentamientos, pueblos y pequeñas ciudades por igual en toda la Tierra del Fuego, explicó Itachi con seriedad. Si yo fuera el enemigo, dividiría mis fuerzas y las haría a arrasar por toda la Tierra del Fuego para no solo conquistar más áreas y reforzar mis filas, sino más importante aún, dividir las fuerzas del señor Tajima. Haría que los ninjas se dispersaran demasiado tratando de salvar diferentes partes de la nación, pero finalmente fracasarían, señaló Shisui preocupado. Hashirama se alarmó cuando vio a Shisui e Itachi señalar una gran marcha de fuerzas enemigas por todo el país del fuego. Takeshi representó la figura de Tajima Uchiha marchando desde la capital con 10.000 ninjas y reuniendo a miles de civiles más para luchar contra los Otsutsuki.
Pero, al final, Tajima se vería abrumado por los gritos de ayuda de todos los bandos. Tajima-sama nunca permitiría que su ejército se dividiera en facciones más pequeñas y fueran destruidas una tras otra. Pero tenemos que considerar el hecho de que los hombres que siguen a Tajima tienen amigos y familiares en diferentes partes de nuestra nación. Estos clanes ninja todavía se están acostumbrando a la idea de vivir juntos como aliados, pero con el enemigo atacando sus hogares en todos los frentes, es más probable que exijan a Lord Tajima que los deje ir para salvar a sus familias. Lord Tajima no puede negarse u ordenarles que se retiren o muy probablemente se enfrentará a un motín. Tal vez Naruto y Madara podrían haber mantenido ese ejército unido, pero Lord Tajima no inspira el mismo respeto. Es más probable que la mayoría de sus fuerzas se hayan dividido en grupos más pequeños y hayan cruzado la Tierra del Fuego para salvar a sus familias, explicó Kagami vacilante. Tsunade y Mito miraron preocupados a Naruto, cuyo rostro era inmutable. Aunque su rostro no delataba ninguna emoción, el puño cerrado de Naruto y su mirada preocupada eran suficientes para demostrarles que el rey estaba preocupado por la seguridad de su padre. Durante gran parte de sus vidas, Tajima y Naruto habían estado enfrentados entre sí. Pero eran padre e hijo, a pesar de todas sus discusiones y diferencias, ambos se amaban al final. ¿Qué haría entonces el señor Tajima? Preguntó Hashirama nervioso, solo podía imaginarse bajo qué tipo de presión debía estar el jefe del clan Uchiha. Con uno de sus últimos hijos y hermana que se rumoreaba que estaba muerto, su hijo mayor desaparecido con su ejército, vio a todos los Uchiha en la habitación mirándose entre sí con complicidad antes de que Naruto respondiera la pregunta de Hashirama. Castillo Tsukiyomi. Hashirama y Tsunade contemplaron el solitario castillo Uchiha ubicado en el País del Fuego. Aparte de ser la sede ancestral de los Uchiha, el castillo Tsukiyomi era más como una fortaleza. Después de Uzu, era la fortificación más fuerte del mundo construida por los Uchiha a través de siglos de sangre y sacrificios. Tenía una historia oscura, pero también había servido como hogar de los Uchiha cada vez que enfrentaban grandes problemas a lo largo de la historia. Siempre que eso sucedía, el clan Uchiha se refugiaba en el castillo Tsukiyomi y nunca ningún ejército había logrado atravesar ese refugio construido en una alta montaña rodeada de densos bosques y altas colinas. Si mi padre no puede arriesgarse a una guerra abierta, reunirá a tantos combatientes como pueda, salvará a tantos civiles como pueda de las tierras cercanas y les dará refugio en nuestro castillo. Tiene suficiente espacio, comida y provisiones para albergar a miles de personas. Pero lo más importante es que hay cuevas secretas debajo del castillo que conducen hacia el río Naka. En el borde de esas cuevas en la desembocadura del río, se encuentra una pequeña flota de emergencia que fue construida para llevar a los miembros de mi clan a una isla secreta que construimos a lo largo de siglos. Está ubicada a unos cientos de kilómetros de la Tierra del Fuego y tiene la mitad de las defensas que tenía Uzu. El castillo Tsukiyomi puede defenderse el tiempo suficiente para salvar a miles mientras escapan a nuestra isla, explicó Naruto con tristeza. Hashirama, Tsunade y Mito no pudieron evitar mirar a los 5 Uchiha en la habitación con un nuevo respeto. Tanto Uzumaki como Senju siempre habían considerado a los Uchiha como unos brutos arrogantes durante toda su vida. Pensar que los descendientes de los dragones habían planeado con tanta anticipación tales contingencias demostraba lo peligroso que habría sido librar una guerra continua contra los hijos de Indra. El propio Naruto había defendido el mismo castillo contra el clan Fuma y había eliminado a esos guerreros por completo de la faz de la tierra. Un comandante tan experimentado como Tajima podría perfectamente mantener ese castillo durante varios días salvando miles de vidas. Eso les hizo estar agradecidos por el hecho de que el jefe del clan Uchiha estuviera allí para defender su nación cuando ellos no lo estaban. Probablemente lo defenderá hasta la muerte con el último de los miembros de mi clan, susurró Naruto miserablemente. Tsunade colocó una mano reconfortante sobre los hombros de su esposo y vio que los Uchiha restantes también estaban igualmente sombríos. Casi todos los guerreros Uchiha en el ejército de Naruto murieron batalla tras batalla, primero en Uzu y luego en el País del Rayo. Madara también se había llevado consigo una cantidad considerable de Uchiha y probablemente había luchado en batallas por su cuenta. No tenían idea de cuántos Uchiha seguían vivos con el Hokage, sin mencionar el estado del propio Hokage. A diferencia de los Senju, que contaban con varios miles de miembros, los Uchiha eran un clan más pequeño. Nadie podía dudar de su habilidad en la batalla, pero eran demasiado pocos para empezar. Probablemente Tajima tenía a los últimos cientos de Uchiha de este mundo con él.
Considerando lo terco que era ese clan, el líder del clan y su gente probablemente ya habrían dado sus vidas para defender el castillo Tsukiyomi. Los dragones rugirán en este mundo una última vez antes de desaparecer para siempre. Tsunade agarró la mano de Naruto con preocupación mientras recordaba esas terribles palabras del hombre que había visto en su sueño. En ese entonces no había entendido el significado completo de su mensaje, pero ahora sí. El clan Uchiha estaba al borde de la extinción. Era muy probable que el linaje de Indra no sobreviviera a esta guerra. A diferencia de los Uzumaki y Senju, que tenían la suerte de vivir mucho tiempo, los Uchiha tenían una esperanza de vida más larga. La mayoría de su gente no tenía una capacidad de curación sobrenatural ni grandes reservas de chakra, eran hombres mortales en todos los sentidos. Nunca pensé que nuestro clan caería, susurró Itachi con tristeza. No lo hará. Mientras haya un dragón en este mundo, el linaje de Indra nunca terminará, replicó Kagami apasionadamente, ganándose un firme asentimiento de Takeshi. De las cenizas resurgiremos, susurró Shisui, mientras colocaba una mano reconfortante sobre el hombro de Itachi. Naruto miró sombríamente el mapa ninja. Si el enemigo hubiera actuado según las predicciones sugeridas por sus amigos, probablemente tendrían casi 300.000 guerreros en sus filas a estas alturas. Serían una mezcla de Otsutsuki, Agoromo, Kaguya, sus extrañas criaturas y el ejército de los muertos. Sin mencionar esa maldita estatua. Shisui ya había revelado que el enemigo tenía 2 bestias de cola en su cautiverio. Si agregaba las desapariciones durante siglos de los respiradores restantes de Kurama, entonces era muy probable que la reina Otsutsuki tuviera todas las bestias de cola excepto el zorro de 9 colas. Apenas contaba con 35.000 guerreros. Fue una sentencia de muerte. Miró a su esposa y su deseo de hacerla quedarse se hizo aún más fuerte. No tenía idea del destino de Shizuka y sus hijas. Madara había enviado a los leales Uchihas para proteger el templo de Nadesia, pero eran demasiado pocos para detener a un ejército de muertos. Si se hubieran ido tal como vio en esa visión mostrada por Kimimaro, Naruto apretó el puño cuando se dio cuenta de que Tsunade no solo llevaba al heredero real, sino también, muy probablemente, a su único hijo sobreviviente y al primer hijo con sangre Uchiha y Senju en sus venas. Tenía que hablar con ella, pero después, regresaremos a casa. Aunque sea para morir. Decidió Naruto con tristeza, ganándose el asentimiento de sus amigos y familiares. ¿Cómo harás para que nuestro gran ejército llegue rápidamente al país del fuego? Preguntó Mito vacilante. Su propio hermano herido Nagato había sido enviado a esa nación junto con los pocos guerreros de la Guardia Real que aún estaban vivos. En las mejores circunstancias, esos ninjas se habían unido a Tajima y actualmente Nagato estaría con el jefe del clan Uchiha en el castillo Tsukiyomi. A través de la combinación de Midojutsu, Fuinjutsu y Ninjutsu, reveló Naruto, todos lo miraban como si estuviera loco, lo que solo lo hizo sonreír. Kurama se quedó mirando con asombro y en silencio como todo el campamento del ejército se consumía en un torbellino de actividades. Casi todos los guerreros se estaban preparando. Se estaban reuniendo armas y armaduras, solo se estaban llevando la mínima cantidad de suministros, los heridos se estaban quedando atrás con una pequeña guarnición para cuidarlos. La bestia vio a cientos de ninjas de pie alrededor de Ashirama. Todos ellos habían unido sus manos y el zorro vio e incluso sintió claramente la gigantesca cantidad de chakra que se le suministraba al líder Senju. Ashirama necesitaba realmente hasta la última gota de ese chakra adicional, ya que había unido sus manos y había creado un enorme bosque de árboles que se extendía por cientos de kilómetros. El líder Senju tenía los ojos cerrados y sudaba profusamente, pero como recompensa por sus esfuerzos, cada pocos minutos cientos de caballos de chakra de madera emergían del bosque de árboles. Mito Uzumaki, junto con un puñado de miembros de su clan y unos pocos maestros de focas, se encontraban en el borde del bosque. Su grupo de especialistas en Fuinjutsu estaba constantemente ocupado marcando todos y cada uno de los caballos de madera de chakra con sellos. Esos mismos sellos ayudaron a formar una conexión paralela e inquebrantable entre esos caballos animados. Ashirama ya ha creado 20.000 de estos caballos de chakra y hay más en camino. Mito y su grupo ya habían terminado de implantar sellos de unión en la mitad de los caballos creados. Si todo salía según su plan, esos dos deberían completar su tarea en unas pocas horas como máximo. El propio Kurama estaba ocupado vertiendo grandes cantidades de su chakra en pergaminos de energía proporcionados por Mito y los miembros de su clan. Todo iba tal como Naruto lo había planeado. Fue una de esas ocasiones en las que la humanidad volvió a sorprender a los Biju con su innovación.
Naruto había aceptado que succionar y transportar físicamente a miles de ninjas con su Kamui era arriesgado, pero solo había hecho que el rey ideara otra forma innovadora de hacer que su enorme ejército llegara al país del fuego en una 10ª parte del tiempo de lo que tomaría una marcha normal. El rey le había sugerido a Hashirama que creara un ejército de caballos de chakra de madera sobre los cuales sus ninjas, samuráis e incluso combatientes civiles pudieran montar. Estas bestias no podían soportar tanto peso como los caballos vivos, pero eran más rápidos y fuertes. Más importante aún, el rey le había sugerido a Mito que uniera todos esos miles de caballos de chakra a través del Fuinjutsu creando una única cadena. Era posible que los humanos, como individuos o incluso en grupos pequeños o grandes, se perdieran en la dimensión espacial, pero una sola cadena de chakra conectada y liderada por Kurama, quien era un faro de energía, tenía más posibilidades de permanecer unida. El rey ya había formado grandes caminos en su dimensión de viaje que serían utilizados por Kurama y el enorme ejército humano montado en caballos de chakra hechos de madera para viajar. Naruto había enviado a varios de sus clones a través de diferentes intervalos desde el país del rayo hasta el país del fuego mismo, creando una serie de portales que su gente podría cruzar más fácil y rápidamente en lugar de correr el riesgo de transportar a todos de un punto a otro en un solo intento. Para decirlo de forma más cruda y que el shinobi promedio lo entienda, tenían que montarse en estos caballos de chakra que se unirían con la energía de Kurama. Juntos, atravesarían múltiples portales de la dimensión de Naruto como una persona que atraviesa una serie de puertas conectadas y cubre miles de kilómetros de distancia en la mitad del tiempo. Al final, su ejército se dividiría en 3 grupos liderados por Naruto, Hashirama y Hanzo cada uno. Todos se reunirían en un punto común que el rey había predicho que sería el objetivo principal de los Otsutsuki en el país del fuego. Para mantener esos portales múltiples durante casi un día entero, Naruto y sus clones necesitarían una gigantesca cantidad de chakra, por lo que Kurama estaba proporcionando su energía para que la usaran Naruto y sus clones, ya que si incluso uno de ellos fallaba en su deber, entonces su ejército podría quedar atrapado durante mucho tiempo. Todavía era arriesgado y no todos sobrevivirían a este peligroso viaje espacio-temporal, pero era todo lo que podían hacer para salvar la Tierra del Fuego a tiempo. Incluso los soldados estaban nerviosos, pero sabiendo que tenían muy pocas opciones o alternativas, se unieron de mala gana tras la orden de su rey. Lo que preocupaba a Kurama era el hecho de que Naruto estaba poniendo su propia vida en un tremendo peligro al asumir la responsabilidad de mantener un jutsu letal como Kamui durante un día entero. Incluso si Kurama le diera chakra para compensar su energía perdida, el Mangekyo y el cuerpo del chico quedarían severamente dañados. Pero Naruto había dejado de lado esas preocupaciones planteadas por Kurama muy fácilmente, era casi como si Naruto supiera, y esa fue la razón por la que Kurama aún podía sentir el aura furiosa de Naruto y su esposa chocando entre sí. «Eres un idiota. Te matarán si haces esto», gritó Tsunade furiosamente, mirando a su silencioso esposo que estaba sentado en su silla dentro de su tienda personal. «Aún así tengo que hacerlo. Por nuestro pueblo. Es mi deber», respondió él con mucha más calma que ella. Aún sentía el dolor ocasional en su corazón donde Kimimaro lo había golpeado. El chakra de Daun había curado la mayor parte del daño crítico y Tsunade había estabilizado los músculos desgarrados de su pecho, pero aún no lo preparaba para emprender una actividad tan estresante y eso sin tener en cuenta la batalla final contra la reina Otsutsuki. Y tenía la sensación de que Kimimaro, sin importar lo fuerte que fuera, no era nada en comparación con la reina enemiga con la que se había encontrado Shisui. El hecho de que una batalla con ella hubiera puesto nervioso a alguien como Shisui era suficiente para mostrarle a Naruto que ella era extremadamente peligrosa. Kimimaro también había dicho que se había interesado personalmente en él, lo que solo significaría que estaban destinados a enfrentarse en la batalla. Levantó la vista cuando Tsunade se arrodilló ante él y tomó sus manos entre las suyas. Había una gran preocupación en sus ojos. «¿Qué es lo que no me estás contando?», preguntó preocupada. «Te maldigo a morir con un corazón roto». Descartando de su memoria la voz del muerto, miró a su esposa con una sonrisa tranquilizadora. «Sé lo que estoy arriesgando, Tsuna. Pero mi gente está muriendo, mi clan está casi extinto, mis hijas», susurró vacilante. Naruto, susurró tristemente, mientras apretaba sus manos suavemente. «Si estamos condenados a morir, entonces elijo morir luchando. Eso significa hacer todo lo que esté a mi alcance, incluso arriesgar mi propia vida para salvar a nuestra gente. No podré vivir conmigo mismo si no doy todo de mí», confesó, mirándola fijamente a los ojos.
La reina Otsutsuki te quiere muerta, dijo Tsunade preocupada. Había escuchado historias sobre el poder de esa mujer y francamente la asustaba. Eso hace que sea más importante que me enfrente a ella con el zorro. Juntos intentaremos derrotarla, dijo Naruto con toda la confianza que pudo reunir, pero mirándola a los ojos supo que no era suficiente. Pelearé contigo, decidió Tsunade, ganándose una mirada firme de él mientras agarraba sus mejillas. No. Deberás quedarte en las filas traseras y estar lejos del peligro, dijo Naruto frustrado. Eres un idiota si crees que voy a dejar que mi marido salga solo allí. Gritó Tsunade furiosamente, con los ojos encendidos por una furia justa. La comisura de los labios de Naruto se torció en una leve sonrisa que intentó reprimir valientemente, pero no pudo evitar hacer su siguiente pregunta. No estaré solo, Tsuna. El pueblo no puede perder a su rey y a su reina, además, ¿por qué estás tan en contra de esto? Preguntó con seriedad. Una fuerte bofetada en la mejilla lo dejó atónito por un momento antes de mirarla. Las manos de Tsunade temblaban, sus ojos brillaban con lágrimas y sus labios también temblaban. ¿Sabes por qué? Su voz era apenas un susurro que por un momento creyó que era solo el aire. Pero cuando la miró a los ojos, él sabía, se levantó lentamente de su asiento mientras ella se alejaba unos pasos de él. Las lágrimas caían libremente de sus ojos. Ambos se mantuvieron separados, pero sus miradas nunca perdieron el contacto. No sabía lo que pasaba por su corazón en ese momento, pero no pudo evitar pensar en su primer encuentro. A pesar de la situación, eso lo hizo reír un poco, ganándose una mirada de disgusto de ella. Nunca podría haber imaginado llegar a preocuparse por alguien como Tsunade. Era muy feroz, testaruda y orgullosa. También tenía opiniones y creencias muy firmes, pero también había un corazón tierno en ese hermoso pecho suyo. Un corazón que se preocupaba profundamente por sus seres queridos y una mente inteligente que había encubierto sus propias deficiencias sin protestar. Ahora que lo pensaba, ella había comenzado a ocupar su mente y su corazón cada día que pasaba. Al principio fue sutil y solo empeoró a medida que pasaron por tantos eventos juntos. Recordó sus propias aprensiones en el momento de su matrimonio y cómo ella se adaptaría al entrar en su familia. Recordó estar encantado de encontrar una mujer nerviosa pero gentil que tuvo el coraje de extenderle una mano de amistad y compañerismo a pesar de su historia familiar pasada. Recordó su creciente afecto seguido de su pelea, cómo ella había atormentado su mente todo el camino hasta Uzu hasta el momento en que Kimimaro lo mató. Una parte de su corazón había lamentado el hecho de que tuvo esa estúpida pelea con ella y nunca volvería a verla. Qué alegría haber sentido cuando ella fue el primer rostro que vio al despertarse. Lo más importante es que Kurama seguía siendo su amigo gracias a Tsunade. Ella siempre había estado un poco celosa de la forma en que él confiaba en el zorro y sus amigos Uchiha por sobre ella, pero nunca había hecho ningún movimiento para sabotear esas relaciones para favorecerse a sí misma. Incluso cuando Kurama y su amistad estaban al borde de la destrucción, ella no aprovechó esa oportunidad para hacer que su posición fuera más favorable en su corazón que la del zorro. Ella había pensado en sus intereses y le había dado el consejo adecuado. Incluso ahora ella estaba preocupada y luchaba ferozmente solo por su seguridad. Te amo, Naruto, confesó finalmente, después de que su silencio interminable se prolongó demasiado. Se sintió avergonzado al ver que no era necesario corresponder a ese gesto en sus ojos. En cambio, ella se acercó y lo abrazó con fuerza. Sus propias emociones eran un caos. La familia no puede sobrevivir sin ti, Naruto, casi le rogó, y apretó su agarre sobre él. Para su consternación, él rompió suavemente el abrazo y la agarró por los hombros con las manos. Puedes y lo harás porque te tendrán, insistió con tanta convicción que la asustó aún más. Naruto, me he arrepentido de mis pecados y no temo a la muerte. Lo único que me importa ahora es salvar a nuestro mundo y a nuestra gente de la extinción, confesó con sinceridad. No haré, la silenció con la aparición de su Mangekyo y de repente ella sintió que gran parte de su fuerza se desvanecía de ella. Escúchame. Si caigo, entonces tú deberás asumir el liderazgo del reino. Puede que lleve años, décadas, generaciones, pero la humanidad nunca debe rendirse ante los Otsutsuki. Si fracasamos, te refugiarás en estas montañas con los supervivientes y continuarás la rebelión, insistió con fiereza. No queda nada si te vas, confesó miserablemente. Ella jadeó de sorpresa cuando él colocó su mano sobre su vientre y liberó una suave ola de chakra. Su respiración se detuvo cuando, en lugar de que esa ola de chakra atravesara su cuerpo, se detuvo a mitad de camino.
Solo podía significar una cosa y sus siguientes palabras confirmaron sus sospechas por completo. No todo el árbol muere porque una rama cae, Suna, susurró. Ahora sabía por qué no quería que ella peleara junto a él esta vez, pero esta nueva razón por sí sola encendió su deseo de protegerlo 10 veces más. No sabía si saltar de alegría o gritarle. Era esta agitación emocional la que le permitía ejercer aún más influencia sobre ella con sus ojos poderosos. Era sutil, pero ya podía sentir sus efectos apoderándose de ella. Esta niña te necesitará igual que yo, susurró suavemente, mientras sus manos acariciaban suavemente su vientre plano. No hagas esto. Suplicó, pero ya podía sentir que su conciencia se desvanecía. Apenas escuchó a otra persona entrar en la tienda mientras sus ojos estaban fijos en su mirada triste pero cálida. Sé lo que has hecho por mí, Tsunade. Él miró a la persona que estaba detrás de ellos antes de volver a centrarse en ella y esta vez ella vio todo lo que quería decir en esa mirada triste suya. Gracias, sus labios se encontraron por un último momento antes de que él se separara de ella y lo siguiente que sintió fueron unos fuertes brazos agarrando su hombro y la voz de Naruto que rápidamente se desvanecía de ella. Manténla a salvo, ordenó Naruto. Lo prometo, mi rey, respondió Itachi con confianza, justo cuando la conciencia de Tsunade se desvanecía. Kurama observó a Naruto desaparecer en su dimensión portal y durante varios minutos el Biju observó cómo se alineaba la caballería más grande de la historia de la humanidad. Hombres y mujeres de diferentes naciones, jóvenes y viejos, ninjas y samuráis, incluso civiles, todos listos para enfrentar la perdición de su mundo. La mayoría de ellos habían aceptado que la mayoría de ellos no regresarían con vida, pero también había optimistas y fanáticos decididos que se negaban a darse por vencidos. Honestamente, los humanos eran demasiado confusos para que los Biju los entendieran. Solo una fuerza de más de 1000 soldados heridos, médicos y unas pocas docenas de guardias se quedarían con Itachi y la reina. En caso de que su ejército no pudiera derrotar al enemigo, entonces esta fuerza probablemente sería la última esperanza de la humanidad. Kurama ya había sentido la vida que crecía dentro de Tsunade y, considerando lo fuerte que era su chakra, tenía que ser un niño. Cientos de ninjas sensores habían descubierto el embarazo de la reina y algunos fanáticos religiosos de alguna manera habían comenzado a depositar sus esperanzas en el heredero real nonato. Los humanos podían ser tan tontos a veces que eso asombraba a Kurama incluso después de miles de años. A pesar de esa estupidez, comprendió por qué Naruto dejó atrás a su esposa. Si todos los demás fallaban, Tsunade e Itachi serían los últimos comandantes que quedarían en este mundo. El príncipe no nacido podría convertirse en la última esperanza del moribundo reino ninja si Naruto no lograba derrotar a los Otsutsuki. No se trataba de historias de fábulas en las que el bien triunfaba sobre el mal. Teniendo en cuenta la gran cantidad de muertos que el enemigo debió haber acumulado al arrasar en la densamente poblada Tierra del Fuego y, combinado con el apoyo del clan Kaguya, el clan Agoromo y esa estatua maldita, el ejército humano no tenía muchas posibilidades de victoria. Era muy probable que todos murieran en la Tierra del Fuego. Pero aún así lucharían hasta el último momento. Hashirama y Shisui junto con Anzo, Mifune y Mito desataron sus espadas cuando el portal principal comenzó a abrirse gracias a uno de los clones de Naruto. Muchos más de esos clones de sombra ya estaban apostados en varios puntos de control del País del Rayo y el propio Naruto se encargaba del portal final en el País del Fuego. Les tomaría al menos un día llegar a su destino. Kurama rugió desafiante y conectó su chakra con todos y cada uno de los 35.000 jinetes. Juntos cargaron. Tierra de Fuego, Castillo Tsukiyomi. La defensa más antigua y fuerte del clan Uchiha. Una fortaleza en todo menos en el nombre que había enfrentado a innumerables ejércitos y los había repelido a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, hoy había un aura de fatalidad y miseria presente en la fortaleza inquebrantable. De aquellas antiguas familias solo quedaban unos cuantos cientos de combatientes de los clanes Uchiha, Nara y Ataque. El resto de su gente había perecido en varias batallas. Dentro del castillo, casi 40.000 civiles se habían refugiado cuando Lord Tajima les ofreció ayuda. El patriarca Uchiha no había podido evitar que la mayor parte de su ejército se dividiera. Inicialmente, su fuerza de 30.000 hombres, compuesta por ninjas y civiles, había luchado con uñas y dientes contra las hordas de Otsutsuki en las zonas costeras. Miles murieron, pero eso permitió que los civiles del interior llegaran al castillo Tsukiyomi. No todos llegaron a tiempo, pero aún así era mejor que todos murieran. Pero después de eso, el enemigo adoptó una táctica diferente que funcionó a la perfección.
El enemigo no solo dividió sus fuerzas por todo el país del fuego, sino que comenzó a difundir rumores horribles sobre la muerte de Madara junto con el resto de su ejército. Al no tener idea sobre el estado de Hashirama y sus principales combatientes, Madara había sido la última esperanza para el país del fuego. Enterarse de que él también había caído fue la gota que colmó el vaso. Varios clanes ninja traicionaron su fe y huyeron para salvar sus propios hogares y a su gente. Fue una locura, porque ni siquiera unidos podían hacer frente al inagotable ejército de Otsutsuki. Tajima suplicó a sus hombres que entraran en razón, pero nunca lo escucharon. Derrotado y abatido, el señor Uchiha se refugió en su fortaleza. La mayoría esperaba que huyera y salvara a quien pudiera, pero para sorpresa de todos, tanto Tajima como Sakumo Atake decidieron continuar con sus tareas, a pesar de los repetidos contratiempos. Al principio, ambos hombres habían tenido esperanzas de que sus hijos regresaran con su ejército del país del viento, pero a medida que pasaban los días y no llegaba ayuda, ellos también se dieron cuenta de que los rumores del enemigo eran ciertos. No iba a llegar ninguna ayuda porque sus hijos estaban muertos. Sakumo se mantuvo firme para supervisar la evacuación de los miles de civiles de la flota Uchiha hacia la isla secreta del dragón. Pero Tajima estaba desdichado. ¿Cómo podría no hacerlo? Todos sus hijos habían perecido. Su hermana también había muerto. Su clan estaba al borde de la extinción. Y, sin embargo, ese mismo hombre y los miembros de su clan se habían negado a abandonar su fortaleza y huir a su isla secreta. El clan Uchiha había decidido hacer del castillo Tsukiyomi su último territorio donde luchar y mantener al enemigo a raya para que miles de civiles pudieran escapar. No solo salvaría más vidas, sino que daría esperanza a la humanidad en el futuro al no proporcionarle al enemigo más soldados muertos. Los clanes Atake y Nara eran los únicos que aún se mantenían en pie junto a los dragones. Sus miembros también habían sido aniquilados en gran medida, pero ellos también habían decidido permanecer junto a los Uchiha en esta última hora. Juntos, los tres clanes habían defendido el castillo Tsukiyomi durante 4 días, pero al final no pudieron hacer nada contra el interminable ejército enemigo. Nivel tras nivel del castillo fue invadido, torre tras torre destruida, muro tras muro derrumbado, el brutal traqueteo de la puerta principal del patio sacó a Sakumo de su desesperación. Apenas 250 Uchiha, Nara y Atake que tuvieron la suerte o la mala suerte de sobrevivir hasta ahora estaban haciendo todo lo posible para defender la puerta final. Todavía quedaban 4000 civiles por evacuar que se encontraban escondidos en las cuevas construidas en las profundidades del poderoso castillo. Sakumo deseaba que Daen Nara estuviera con ellos para ofrecerles alguna estrategia que pudieran usar para defenderse del enemigo, pero el líder Nara era el único oficial que controlaba la capital y pronto estaría rodeado por el enemigo. Miles de civiles habían acudido en masa a la capital mientras Tajima y sus aliados les daban tiempo. Muchos eligieron el castillo Tsukiyomi, pero varios miles más decidieron correr a la capital creyendo que les ofrecería la salvación contra el ejército de muertos. Se acercó a Tajima, quien estaba ocupado instruyendo a uno de los miembros de su clan. Asegúrate de que no le pase nada malo. Debes saber lo importante que es. Ordenó Tajima con fiereza, ganándose un gesto de aprobación del ninja Uchiha. 2 de mis hermanos murieron para salvarla a ella y a su pueblo del enemigo. Todos la defenderemos hasta la muerte, Lord Tajima. Por el futuro de nuestra nación, por nuestro rey caído, prometió el solitario Uchiha. ¿Se trata de la sacerdotisa?, preguntó Sakumo seriamente, ganándose un breve asentimiento de Tajima. Todos se sorprendieron y se alegraron cuando algunos Uchiha llegaron al castillo Tsukiyomi con un pequeño grupo de sacerdotisas del clan Naresia. Entre ellos se encontraba una mujer llamada Shizuka que afirmaba llevar a los hijos del rey. Nadie le había creído al principio hasta que Shizuka les mostró el sello personal de Madara que le había dado la guardia personal del Hokage estacionada alrededor del templo para protegerla. Madara había planeado una emergencia y le había dado a Shizuka su sello personal con una carta dirigida a Tajima para que le brindara refugio en cualquier emergencia mientras llevaba a los hijos de Naruto. La mayoría de la guarnición desplegada para proteger al clan Nareshi había dado sus vidas cuando los Otsutsuki atacaron para dejar escapar a la sacerdotisa para que la línea de su rey caído pudiera sobrevivir. Tajima había estado al borde de desmoronarse después de darse cuenta de que Madara probablemente también estaba muerto cuando se enteró de la existencia de sus nietas. El veterano Uchiha había llorado lágrimas de alegría y alivio antes de hacer algo que no solo había sorprendido a sus aliados, sino también a sus compañeros Uchiha.
El señor Tajima, que era un fiel defensor de las reglas y las tradiciones, se había inclinado ante Shizuka y le había ofrecido su sincera gratitud y protección. Saber que sus hijos habían dejado algo por lo que Tajima todavía podía luchar le dio al veterano guerrero la motivación para luchar de nuevo. Mi señor, la sacerdotisa llegará en una semana o dos. El rey había prometido ponerle nombre a sus hijas, pero, dijo el soldado Uchiha vacilante. Tajima hizo una mueca al recordar nuevamente a su hijo caído, pero se armó de valor y miró a Ishikawa Uchiha con seriedad. Entonces, como su abuelo, nombró a la mayor de las dos niñas como Hikari Uchiha. Ella será la próxima líder de nuestro pueblo y a la más joven la nombró Naori Uchiha, susurró Tajima con tristeza pero con una determinación sombría en sus ojos. ¿No vendrá con nosotros, mi señor?, preguntó Ishikawa en estado de shock, sin saber si estar más sorprendido por la decisión de su líder de quedarse aquí o por el hecho de que Tajima acaba de nombrar a una mujer como la futura líder Uchiha, algo que nunca había sucedido en la historia. Pero con su clan casi al borde de la extinción y Madara o Naruto sin dejar ningún heredero varón, las hijas de Shizuka estaban directamente en la línea de sucesión al liderazgo Uchiha. Un dragón nunca huye, respondió Tajima simplemente. Sakumo sonrió débilmente mientras Ishikawa Uchiha asentía y salía corriendo para cumplir las últimas órdenes de su señor feudal. Había una tristeza sombría en los ojos oscuros de Tajima cuando vio al vasto ejército enemigo llamando a sus puertas, pero también había esperanza porque el hombre ahora tenía una pequeña satisfacción de que su linaje no iba a terminar hoy. Sakumo era igual que su propia hija Kiara, iba a escapar con un puñado de Uchiha, Nara y miles de civiles para refugiarse en la isla fortificada de los Uchiha. No sabía cómo sobrevivirían a esta guerra en el futuro, pero por ahora sobrevivirían a este día. ¿Qué podemos hacer contra esta hechicería, Sakumo?, preguntó Tajima cansadamente. Sakumo miró a los miles de muertos que estaban arrasando por todo el castillo. Miró a Tajima con una sonrisa. Mantenemos la línea, respondió Sakumo. Tajima sonrió a pesar de la oscura situación y vio que el estandarte del dragón todavía ondeaba con orgullo en lo alto de su castillo. Había hecho todo lo que estaba a su alcance para salvar a tantos como pudiera. Espero que ahora puedas estar orgulloso de mí, Naruto. Miró al último de los miembros de su clan y en los ojos de todos vio una emoción. No resignación, pero desafío. El dragón rugirá en este castillo una última vez, declaró Tajima, ganándose fuertes vítores de aprobación de los miembros de su clan mientras desataba su espada. Él y Sakumo, junto con los pocos hombres que les quedaban, tomaron posiciones cerca de la última puerta que se estaba desmoronando lentamente. Los sellos ya estaban destruidos, la madera y el metal resistentes se estaban desmoronando bajo los incesantes ataques de los Kaguya y sus secuaces muertos. Nunca pensé que moriría luchando codo a codo con un ataque, bromeó Tajima, para diversión de muchos Uchiha, ataque y Nara también. Eso es lo que hacen los amigos, Lord Tajima, respondió el líder ataque, ganándose un gesto de agradecimiento del veterano Uchiha. Tajima agarró su espada cuando las primeras grietas en la puerta comenzaron a aparecer y vio la horrible forma de Kaguya y sus guerreros muertos en el otro lado. De las cenizas resurgiremos. Las capas superiores de la puerta se derrumbaron. Por nuestra gente, gritó Sakumo mientras desataba su espada. Por nuestro rey, gritó uno de los oficiales de Nara. Las puertas quedaron completamente destruidas cuando el rugido desafiante de Tajima recorrió todo el castillo. Fuego y sangre. Todos los Uchihas juntos desataron una feroz descarga de bolas de fuego que prendieron fuego a toda la primera oleada de Kaguya y guerreros muertos. El oficial de Nara junto con los miembros de su clan usaron sus sombras para atrapar a la siguiente ola de enemigos, lo que permitió a los ninjas ataque tiempo suficiente para destruirlos a todos con explosivos. Tajima y su ejército de ninjas cargaron pendiente abajo del castillo como un maremoto, masacrando sin piedad a las sorprendidas fuerzas enemigas. El jefe del clan Uchiha lideró el ataque y usó su espada brutalmente para destrozar a los idiotas de Kaguya lo suficientemente estúpidos como para atacarlo. Entonces, de repente, el enemigo se detuvo. Uno de los guerreros de Otsutsuki dio un paso adelante y miró fijamente a Tajima. El ejército enemigo volvió a formar sus líneas y estaba a punto de seguir a su antiguo líder cuando una explosión atronadora sacudió toda la zona. Tajima y Sakumo se quedaron sin palabras cuando una colina entera cerca del castillo fue destruida. Ambos ejércitos vieron una sombra monstruosa emerger de las cenizas y elevarse hacia los cielos. Lo que siguió fue un grito de guerra bestial, al rey. Al rey. Al rey.
Todos los Otsutsuki y sus seguidores cerca de Tajima fueron incendiados instantáneamente en llamas oscuras que los hicieron gritar de horror y agonía. Si eso no fuera suficiente, Sakumo observó con asombro silencioso como un niño sentado sobre un enorme perro ninja atravesaba las líneas enemigas fuera del castillo con una hazaña salvaje. A él se le unió un veterano de piel morena sentado encima de un mono que también comenzó a causar estragos entre las filas de Otsutsuki. Kakashi Hatake y Sasuke Sarutobi no estaban solos en la pelea, ya que se les unieron miles de ninjas enojados de la Tierra del Fuego, el Viento y la Tierra, quienes se abalanzaron sobre el ejército enemigo con puro asesinato en sus corazones. Tajima no podía hacer más que mirar fijamente al enorme Susanoo que volaba por el cielo desatando el infierno en el campo de batalla. Después de Indra, muy pocos Uchiha habían despertado este poder y ver a su hijo mayor ser su nuevo portador lo llenaba de orgullo. El hecho de que Madara siguiera vivo solo era suficiente para que el jefe del clan levantara de nuevo su espada. Un solo grito fue desatado en todo el campo de batalla por el furioso guerrero Susanoo. Matarlos a todos. Un día después, Kioto, era una noche fría pero hermosa. El viento era casi inexistente. Las tierras siempre silenciosas. Los últimos restos de la humanidad se esconden tras los fuertes muros de la ciudad. Pero todos sabían que no sería suficiente. Un hombre conocía esta amarga verdad mejor que nadie y, sin embargo, eso no le impidió mantenerse firme para defender con orgullo el último bastión de su nación. De todos los escenarios posibles sobre su final, Madara nunca había imaginado uno tan cruel como este. Su clan había desaparecido, todos sus hermanos habían muerto, su mejor amigo había desaparecido y su nación estaba al borde de la aniquilación total. Sinceramente, no le quedaba nada por lo que luchar. Solo su odio y su deseo de venganza lo mantenían en pie, pero para ser honesto, se sentía vacío, como si alguien le hubiera quitado todo y solo hubiera dejado una cáscara muerta atrás. Sin embargo, no pudo evitar recordar las esperanzas que su hermano menor tenía para esta nación y su gente. No fue solo Naruto, sino Tobirama, Naori, casi todos los ninjas, independientemente de sus clanes, quienes murieron por este país, todos hicieron el máximo sacrificio por el país del fuego. Nunca se había imaginado ser un Hokage y mucho menos un rey, pero no había otra opción en esos asuntos. Probablemente sería el último rey de los hombres, pero eso no le impediría ofrecer el desafío más feroz a los Otsutsuki. Fue esta determinación y odio lo que le permitió aplastar por completo al ejército enemigo que asediaba el castillo Tsukiyomi. El ataque organizado por Madara y sus fuerzas fue tan repentino y brutal que los Otsutsuki se vieron obligados a retirarse, lo que permitió que Tajima se retirara con los supervivientes a la capital del fuego con su último hijo y su ejército a cuestas. Este milagro no habría sido posible si la reina Otsutsuki hubiera estado a la cabeza de su ejército. Afortunadamente, ella no había estado presente y sus compañeros de clan no habían sido rival para Madara. Ella debe haberse dado cuenta de su error ya que esta vez Madara sintió una presencia monstruosa marchando hacia él junto con un ejército de oscuridad. Una fuerza de casi 300.000 hombres. Frente a eso, apenas contaba con 25.000 ninjas y civiles, la mayoría de los cuales estaban cansados, asustados y luchando contra la desesperación. Un último golpe y les rompería la espalda, lo que marcaría el fin de todo. Por eso, con la ayuda de Nagato Uzumaki, ayudó a erigir una serie de docenas de murallas por toda la capital. Todas ellas marcadas hasta el borde con sellos de toda naturaleza. Entre cada una de las murallas, había colocado fuerzas listas para responder en caso de una brecha. Tajima Uchiha lideraría la defensa de los muros del norte. Sakumo Hatake lideraría la defensa de los muros del sur. Daen Nara lideraría la defensa de los muros orientales. Sasuke Sarutobi lideraría la defensa de los muros occidentales. Cada uno de estos 4 comandantes tenía casi 6.000 hombres con ellos, mientras Madara estaba fuera de la ciudad con una vanguardia de 1.000 fuerzas de élite que habían elegido luchar y morir al lado de su último rey. Entre ellos se encontraba la Guardia del Dragón. Aparte de su defensa del castillo Tsukiyomi y de la capital, como nuevo rey, Madara había establecido oficialmente la noble orden de guerreros que juraban defender al rey. Era más bien un gesto simbólico, pero cada pequeña acción que elevaba la moral era crucial. A diferencia de la legendaria Guardia Real del primer rey dragón, entre los defensores jurados de Madara se encontraban Mikoto Uchiha, Danzo Shimura y Kakashi Hatake. Los 3 habían luchado junto a su antiguo Hokage, ahora rey, en todas sus batallas y también estuvieron presentes a su lado en este enfrentamiento final. Al observar la armada enemiga acercarse, los 3 guerreros de la Guardia del Dragón se pusieron al lado de su rey.
¿Cuáles son sus órdenes, mi rey? Preguntó Kakashi Hatake con seriedad. Él y sus otros dos camaradas se sorprendieron cuando Madara sonrió a pesar de la horrible situación. El rey se giró para mirar a su guardia del dragón y luego a los 1000 hombres que estaban detrás de él. ¿Todos pueden sentirlo? Preguntó el rey con calma. No hacía falta ser un genio para comprender las emociones que ardían en los corazones de sus ninjas. Era evidente con solo mirarlos a los ojos. Miedo. Siento lo mismo, me pasa en cada batalla, admitió Madara honestamente. Sus cejas se fruncieron cuando casi todos lo miraron con incredulidad. Casi nadie creía que alguien como él pudiera sentir algo tan trivial como el miedo hacia alguien. Ni siquiera ante la muerte. Madara suspiró. ¿Cómo era posible que su hermano se enfrentara a esos tontos? Tú también lo sientes en casi todas las batallas de tu vida. Esta no es diferente, tu corazón late más rápido de lo que debería, tu garganta está seca y tus piernas amenazan con traicionarte a cada instante. Todos nos consideramos valientes y hábiles, nos hemos entrenado para momentos como estos toda nuestra vida, pero en verdad casi todos nos preguntamos si será suficiente, si seremos capaces de completar nuestra misión o sucumbir a las dudas y los miedos. No hay vergüenza en el miedo, pero no dejes que supere tu fuerza o ya estarás derrotado. La verdad es que los hombres valientes sienten el mismo miedo que los cobardes, explicó Madara con franqueza. Entonces, ¿cómo puede una persona ser valiente cuando tiene miedo? Preguntó Danzo vacilante, haciendo sonreír a Madara. Lucha. Puedes orinarte, pero te mantienes firme. Puedes temblar, pero aún así agarras tu espada. Puedes llorar por tu madre o tus seres queridos, pero aún así te encuentras con un enemigo al que no puedes derrotar. Puedes perder la esperanza, pero aún así sigues luchando sin importar lo que pase. No importa cuán débil o superado en número seas, una verdad nunca cambia en este mundo. Todo puede ser asesinado. Incluso los muertos. El rey se alegró de ver que la esperanza regresaba a los ojos de muchos, incluidos los de su guardia del dragón, mientras observaban al monstruoso ejército enemigo con una determinación renovada. Toma una decisión hoy. Elige morir o elige hacer que esos bastardos mueran por ti. Sobre todo, sigue luchando hasta que tu enemigo esté muerto. Pueden ser asesinados, pueden ser heridos, pueden ser derrotados. Tal vez seamos demasiado pocos para ganar esta batalla, pero aquí es donde luchamos. Aquí es donde mueren. Declaró Madara en voz alta. El suelo bajo sus pies tembló y más de un jadeo de sorpresa se pudo escuchar mientras la intimidante forma de la estatua humanoide marchaba hacia ellos junto con su ejército formado por Kaguyas, Agoromo y guerreros muertos. La monstruosidad miró fijamente a la vanguardia y cada luchador sintió la intención asesina de un dios caer sobre ellos amenazando con absorber hasta el último recuerdo de felicidad de sus corazones y reemplazarlo con miseria. Sin embargo, el aura de muerte y tristeza se detuvo. La estatua humanoide y el ejército de Otsutsuki se detuvieron en seco cuando se desató una espada de relámpago. La espada de Asura Senju ahora empuñada por Madara Uchiha. Madara percibió el poder del enemigo, pero aún así sonrió con confianza mientras miraba la espada sagrada en su mano. Su antiguo maestro había resistido a un ejército de Otsutsuki por sí solo. Si ese hombre podía lograr tal hazaña por sí solo, ¿por qué no podía vencer a estos monstruos con la ayuda de otros? Se negó a rendirse. Se negó a caer en la desesperación. Se negó a fracasar. Con una sonrisa orgullosa, miró a sus soldados de élite cuyos ojos encontraron su mirada inquebrantable. Por Tobirama. Madara cargó. Mikoto, Kakashi y Danzo desataron sus espadas juntos con un grito de batalla final saliendo de sus labios mientras cargaban. Los rugidos de 1000 ninjas de élite de todo el mundo los siguieron. El guerrero de cabello oscuro que lideraba la carga final de la humanidad no tenía corona sobre su cabeza. Todo lo que tenía era la armadura de su clan, la espada que le había regalado un buen amigo, el apoyo de los hombres que lo seguían y el deseo de luchar hasta el final. Estilo de fuego, gran aniquilación de fuego. Madara y casi todos los usuarios de fuego de su ejército terminaron sus sellos manuales para lanzar su ataque inicial mientras cargaban contra el ejército enemigo. Se desató una ola de fuego furioso que se extendió por todo el campo de batalla y se dirigió directamente hacia el ejército enemigo. Solo para ser absorbido completamente a mitad de carga. Madara apretó los dientes al ver a la reina enemiga, que sonreía divertida y sentada encima de la estatua humanoide. Su mano extendida ahora apuntaba con un dedo burlón hacia Madara. Su sonrisa pronto desapareció cuando Madara sonrió salvajemente.
Amaterasu Hinata Otsutsuki se vio obligada a saltar de su estatua inmediatamente cuando ésta se incendió en las despiadadas llamas de Amaterasu. Esas mismas llamas fueron liberadas nuevamente por los ojos letales de Luchia e incineraron directamente toda la línea frontal del ejército de Otsutsuki. Guardia del dragón, vamos a bailar. Vitoreó Madara. Sus hombres rugieron en señal de aprobación cuando la forma familiar de Susanoo de Madara comenzó a formarse a su alrededor. El guerrero humanoide con cara de toro demoníaco rugió de nuevo cuando comenzó a elevarse en altura y masa. Se lanzó hacia adelante aplastando a cientos de guerreros enemigos bajo sus gigantescas piernas sin piedad antes de que las alas de su espalda se agitaran salvajemente y lo hicieran volar por los cielos. El Susanoo tenía una monstruosa espada de relámpago en sus manos y su boca bestial estaba rebosante de llamas oscuras. ¡Fuego de dragón!, gritó Madara ferozmente. El Susanoo, que siempre estuvo atado a las órdenes de su amo, abrió la boca y desató un torrente de llamas oscuras como un dragón furioso que consumía a miles y miles de guerreros Otsutsuki en su ira. Sus gritos se ganaron otra ronda de vítores de los ninjas mientras atravesaban las líneas enemigas desorganizadas y en pánico. Los Kaguyas no se dejaron intimidar y siguieron avanzando, pero muchos Agoromo, al ver a sus compañeros de clan quemados en las llamas de un señor dragón, rompieron filas y huyeron. Si tan solo supieran cuál sería su destino final, Madara hizo otro pase desatando una segunda ola de llamas oscuras que incendiaron a miles más. Hinata Otsutsuki apretó los puños al ver el caos que se estaba desatando sobre sus fuerzas. No había podido detener este desastroso alboroto debido a que se vio obligada a evitar que Geromazo fuera destruido por las llamas de Amaterasu lanzadas por Madara. El Uchiha había golpeado intencionalmente la estatua esperando que ella corriera a salvarla, dejando así a su ejército expuesto a la aniquilación. El truco había funcionado una vez. Ya no. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente hacia la bestia voladora mientras terminaba de reunir la energía necesaria. Banso Tenin, atracción gravitacional. El Susanoo sintió que un poder feroz se apoderaba de su cuerpo de repente antes de tirarlo brutalmente al campo de batalla. A nadie le importó si cientos de aliados de Otsutsuki e incluso algunos ninjas fueron aplastados en ese choque. Para su crédito, Madara rápidamente recuperó el rumbo y estaba a punto de hacer que su Susanoo se pusiera de pie nuevamente cuando escuchó un rugido espantoso. La estatua humanoide, que ya se había recuperado del ataque inicial, cargó contra él con una mirada asesina en sus horribles ojos. Encima de la bestia estaba la reina enemiga. Sin embargo, Madara no se intimidó y nuevamente intentó prender fuego a la bestia, pero esta kunoichi enemiga estaba preparada y absorbió fácilmente el fuego maldito antes de que se extendiera por la estatua. Raikiri. La espada sagrada agrandada del Susanoo de Madara disparó un peligroso rayo, pero se sorprendió cuando la estatua humanoide esquivó rápidamente el ataque entrante. Madara levantó la espada de su guerrero celestial para defenderse y se sorprendió nuevamente cuando Hinata Otsutsuki lo fulminó con la mirada. Shinra Tensei. Al percibir el poder del ataque, Madara clavó instantáneamente su espada Susanoo en el suelo justo cuando la fuerza gravitacional lo golpeó como un maremoto. El Susanoo cayó de rodillas mientras docenas de luchadores de ambos bandos salían volando. Incluso si el Susanoo logró evitar que lo enviaran a volar, quedó expuesto y fue demasiado lento en reaccionar para el siguiente ataque. El Geromazo asestó un puñetazo contundente en el rostro de su adversario, que se estrelló contra el suelo. Sin embargo, en pleno vuelo, Madara rugió con más furia y con 10 veces más desafío. Masaka Magatama. Grandes cuentas negras de energía oscura se formaron en la única mano libre de Susanoo antes de ser lanzadas hacia la reina enemiga y su estatua. Al observar el ataque entrante, la reina empujó ambas manos hacia adelante. Tendo. Para sorpresa de los ninjas, la mujer de cabello blanco lanzó decenas de proyectiles que parecían misiles y que volaron y chocaron de frente con el ataque de Madara. Ambos jutsus terminaron destruyéndose entre sí en lugar de poder causar daño real. Madara se estremeció cuando la estatua demoníaca abrió la boca para lanzar un ataque que ya había causado gran sufrimiento y miseria anteriormente. El dragón etéreo púrpura salió corriendo y rugió con entusiasmo mientras se lanzaba hacia su presa, que era la fuerza personal de Madara. El pánico se extendió por su mente mientras buscaba cualquier idea que pudiera ayudarlo a detener a esa bestia. Al no tener tiempo ni idea hizo lo único que se le ocurrió. Hinata Otsutsuki se había acostumbrado a la idea del autosacrificio después de ver a tantos shinobi morir por sus antepasados en esta guerra, uno tras otro.
Sus acciones, aunque valientes, fueron inútiles, ya que el resultado final fue el mismo. A excepción de Madara. El nuevo y último rey dragón literalmente estrelló su Susanoo contra el dragón púrpura que roba almas. La bestia quedó atónita cuando no atravesó el Susanoo y robó el alma de su amo. Un brutal gancho de izquierda hizo que el dragón se estrellara contra el suelo. Levantó la vista y no vio nada más que pura rabia en los ojos de Madara. La forma extendida de Raijin no Ken fusionada dentro del Susanoo se elevó en el aire. Para mi hermano. La espada sagrada atravesó a la antigua bestia, haciéndola gritar de agonía mientras el arma de relámpagos generaba un poder destructivo. El chakra puro chocó violentamente contra el más oscuro del dragón y finalmente lo sometió. No fue suficiente para Madara, ya que todavía recordaba haber leído sobre el hecho de que este monstruo había matado a su último hermano y tía. El dragón ya estaba partido en dos y se convulsionaba de agonía en el suelo, para gran sorpresa de los Otsutsuki. Madara le dio la misma justicia que le había dado a los líderes rebeldes que habían intentado destruir su ejército en el país del viento. La espada sagrada sostenida por Susanoo cortó la cabeza del dragón sin piedad y Madara agarró la horrible cara del monstruo antes de arrojarlo justo frente a Hinata. La reina Otsutsuki estaba sorprendida. Había pasado mucho tiempo desde que había visto un poder tan brutal. Incluso el anterior rey dragón luchó más con tácticas que con poder, pero también había perdido. Pero este rey, el odio en los ojos de Madara hacia ella era más profundo y violento que el que había visto en Indra. El Susanoo del rey lanzó un grito aterrador que hizo que muchos de los compañeros del clan y aliados de Hinata retrocedieran varios pasos. ¿Cómo nos derrotarás, Uchiha Madara? Un rey sin dragones y con una fuerza lamentable, se burló Hinata. Para su sorpresa, en lugar de que el comentario enfadara a Madara y lo hiciera atacar imprudentemente, solo hizo que el Uchiha la mirara como si fuera una niña tonta. Estás viendo un dragón y no soy yo quien usa a los muertos para su trabajo sucio. Hasta ahora han caído los poderosos Otsutsuki, ¿o eras así de patético incluso durante el reinado de Kaguya? No me sorprendería si eso es cierto, reprendió Madara con dureza. Ten cuidado con tus palabras, Uchiha. Vuelve a insultar a nuestra reina, que se joda la reina. El momento de triunfo de Madara pronto fue reemplazado por pavor cuando Hinata rápidamente realizó una serie de sellos manuales y golpeó su mano contra el suelo. Jutsu convocando fue un momento de asombro y desesperación tanto para el puñado de Uchiha como para su rey cuando el humo desapareció para revelar tres magníficas bestias que se creían perdidas hacía mucho tiempo. Solo que habían sido tomadas prisioneras por los Otsutsuki. Tres bestias que eran casi tan grandes como Susanoo ahora estaban frente al rey Uchiha. Sus escamas eran tan duras como la armadura de Susanoo, sus alientos ardientes eran tan letales como las llamas de Amaterasu, sus ojos asesinos emitían la misma ira y odio presentes en los ojos de Susanoo. Pensar que me vería obligado a luchar contra ellos. La tristeza se apoderó del corazón de Madara cuando vio a los tres dragones enfrentarse a él. Él, como el resto de su clan, siempre había creído que las antiguas bestias habían existido en el mundo alguna vez, y que finalmente se demostrara que tenían razón y poder verlas con sus propios ojos le trajo una gran alegría. Saber que se vieron obligados a servir al enemigo lo llenó de ira. Con todo su poder, el Geromazo no fue rival para estas criaturas, que batieron sus alas y volaron por los cielos por primera vez en miles de años. Que comience la danza de los dragones. Dijo Hinata con frialdad. Ver cómo esa sonrisa petulante desaparecía de los labios de Madara y era reemplazada por el miedo le dio una gran satisfacción. Los Uchiha eran tan predecibles y eran iguales a Indra. Si les quitaban su orgullo y su poder, no eran nada. Había visto como casi la mitad de la determinación de Indra flaqueaba cuando sus criaturas invocadoras de dragones fueron derrotadas y robadas por Hinata y los de su especie. En la primera guerra, todos los hijos de Indra habían recibido el contrato del dragón de su padre. Todos ellos habían montado esas bestias en la batalla y cuando cayeron, los hijos de Indra perdieron la esperanza y finalmente fueron derrotados. Ver la misma desesperación y tristeza presente en los ojos de los últimos sobrevivientes Uchiha le dio una inmensa satisfacción. Qué irónico que murieran a manos de las mismas bestias que habían adorado durante toda su vida. Aún así, no pudo evitar sentirse impresionada con Madara mientras el rey Uchiha llevaba su Susanoo a los cielos para enfrentarse a los tres dragones que se acercaban. Solo alguien como Madara tendría las agallas para arriesgarse a hacer semejante movimiento, a pesar de todos sus defectos y debilidades, ni siquiera la reina Otsutsuki podía negar el hecho de que Madara Uchiha era quizás el guerrero más temible que había visto jamás.
Sabía que moriría hoy, sabía que su derrota era inminente, sabía que no había esperanza, sabía que su familia se había ido, sin embargo, de sus labios solo salieron palabras para sus aterrorizados soldados que luchaban contra las hordas de Otsutsuki. Luchar. Hinata levantó la mano al ver que el guerrero Susanoo estaba a punto de enfrentarse a los furiosos 3 dragones que se dirigían hacia ellos. El campo de batalla se consumía entre sus temibles gritos y sus sombras amenazantes. Como uno solo, los 3 monstruosos dragones desataron un huracán de brillantes llamas rojas contra el Susanoo que se acercaba. Incluso si esos monstruos luchaban en lo alto de los cielos, cada guerrero en el suelo sintió el calor abrasador de esas llamas mientras corrían hacia Madara, cuya propia forma de guerrero desató su contraataque. Amantes del amor. El demonio Susanoo con cabeza de toro desató llamas oscuras y chocaron frontalmente contra el furioso fuego del dragón. Para total sorpresa de todos, las llamas oscuras comenzaron no solo a empujar el fuego del dragón hacia atrás, sino que también comenzaron a consumirlo, para sorpresa de los 3 dragones. La reina Otsutsuki volvió a quedarse sin palabras ante Madara Uchiha. No bromeaba cuando decía que él mismo era un dragón. Su ira y su odio arden con más intensidad que los de las propias bestias. ¿Cuánto poder tiene en ese cuerpo mortal suyo? Decidiendo no correr más riesgos contra este peligroso enemigo, Hinata Otsutsuki dio la orden. Gedo Mazo disparó un gran rayo que impactó directamente en el corazón del Susanoo donde se encontraba Madara. El guerrero se sacudió haciendo que la corriente de llamas de la Materasu vacilara. Los 3 dragones lanzaron sus propias llamas con más saña que nunca. Cuando empezaron a aparecer las primeras grietas en el Susanoo, Hinata decidió asestar el golpe final. Bansok Tenin. El control de Madara sobre sus llamas colapsó cuando fue brutalmente tirado hacia el suelo. Los dragones aprovecharon la oportunidad de oro para lanzarse directamente hacia el Susanoo y bañarlo con su fuego despiadado. Hinata sonrió mientras el rey guerrero caía brutalmente al suelo y era consumido por completo por el fuego del dragón que caía sobre él desde todos los lados. Ella avanzó sabiendo que era el fin para Madara, estaba a punto de levantar la mano para aplastar a la disminuida élite de los ninjas cuando escuchó ese horrible grito. Al volverse no podía creer lo que estaba presenciando. Uno de los dragones se estrelló contra el suelo gritando de dolor insoportable por culpa del rayo que cayó del cielo y atravesó sus duras escamas. La razón de ese golpe fue la espada de relámpago que Susanoo sostenía desafiante mientras la quemaban viva. Madara y su bestia, a pesar de estar gravemente quemados, se levantaron del suelo y saltaron alto en el aire. Los 2 dragones restantes no habían esperado este desafío y estaban demasiado cerca para volar. La espada sagrada de Raijin atravesó el corazón de uno de los dragones mientras la mano restante de Susanoo agarró al último dragón por el cuello. El rey Uchiha jadeaba con fuerza y la sangre le goteaba por todo el cuerpo. Aunque todavía no se había quemado, su Susanoo estaba completamente carbonizado de pies a cabeza y se estaba desmoronando. Madara rugió desafiante mientras lanzaba al último dragón al aire antes de estrellar brutalmente a la bestia contra el suelo y matar a cientos de fuerzas enemigas más. La bestia gritó de agonía antes de volver a quedarse en silencio. El rey miró a las antiguas criaturas. Una de ellas estaba muerta gracias a que Raijin le había atravesado el corazón, las otras 2 estaban mortalmente heridas y probablemente no sobrevivirían. Era una verdadera lástima que criaturas tan magníficas se vieran reducidas a este estado. Madara dudaba que cualquier ninja normal pudiera haber derrotado a estas feroces bestias con facilidad, si no fuera por Susanoo, lo habrían asado vivo. Jadeó de dolor cuando sintió que algo atravesaba su Susanoo. Al mirar hacia abajo, vio una lanza blanca, ancha y larga que se había clavado en su Susanoo. Unos sellos oscuros comenzaron a extenderse desde la lanza hacia el cuerpo del Susanoo y Madara sintió que su energía se suprimía rápidamente. Supresores de chakras. Apenas pudo girar su monstruoso Susanoo, pero fue demasiado tarde ya que la reina Otsutsuki ya había flotado en el aire con su ataque listo. Puño suave. El pecho de Susanoo se abrió cuando se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo sin gracia. Madara tosió sangre mientras intentaba luchar contra el inmenso dolor que el golpe le había causado en el corazón. La reina enemiga había visto a través del punto más débil de Susanoo y había asestado un golpe despiadado. Con el rabillo del ojo, vio a sus fuerzas de élite lideradas por su guardia del dragón rodeadas por todos lados por el enorme ejército enemigo. Miró hacia la capital sabiendo que su padre, todos esos ninjas y casi 100.000 civiles estaban escondidos allí. Si fallaba, todos serían asesinados.
Reuniendo su fuerza y reprimiendo su dolor, Madara comenzó a levantarse nuevamente solo para recibir pequeños ataques de puño de chakra del tamaño de una roca de la reina enemiga. 8 triagramas. 64 palmas. Madara fue enviado de vuelta al suelo mientras enormes puños de chakra le propinaban golpes precisos y brutales por todo su cuerpo Susanoo. El rey guerrero, que ya luchaba contra su propio dolor y perdía cada vez más chakra por los sellos de su presión, no pudo seguir proporcionando el chakra que su Susanoo, que se estaba desmoronando, necesitaba. Con un gruñido final, Madara fue aplastado contra el suelo con su Susanoo ahora desmoronándose completamente a su alrededor. Hinata vio un río de sangre saliendo de los ojos de Madara y solo podía imaginar la cantidad de dolor que debía sentir el Uchiha. El Mangekyo Sharingan era una espada de doble filo que consumía a su amo y a sus enemigos al final. Ahora morirás, declaró con calma, mientras sacaba una última lanza de forma blanca y la apuntaba hacia la figura inmóvil de Madara en el suelo. El guerrero empapado en sangre la miró e incluso ahora el desafío en sus ojos la irritaba enormemente. Un día, caerás, maldijo Madara. Hinata no respondió mientras arrojaba la lanza y gruñó enojada cuando el obstinado Uchiha la encendió en llamas negras. La pequeña plaga se negó a morir. Estaba a punto de acabar con esa molesta plaga de una vez por todas, cuando se escuchó otro cuerno de guerra en el campo de batalla. No era el de ella ni el de Madara. 3 portales oscuros aparecieron en los lados oeste, este y sur del campo de batalla. Para sorpresa de todos, los rugidos de miles de guerreros montados a caballo invadieron el campo de batalla. Con la ciudad capital en dirección norte, este nuevo ejército había rodeado efectivamente a Otsutsuki por todos lados. Hinata apretó los puños cuando vio que casi 25.000 ninjas y samuráis se acercaban a pie para rodear a su ejército por la retaguardia. La bandera Senju era sostenida con orgullo por Hashirama Senju y Mito Uzumaki, que estaban al mando de este enorme ejército. En el flanco oriental ondeaba la bandera de la nación samurái con 5.000 hombres de caballería montada tomando posiciones bajo el liderazgo de Mifune y Anzo. Pero fue el flanco occidental el que sorprendió a todos en el campo de batalla. «Maldito seas, Kimimaro», maldijo amargamente Hinata, cuando vio una vez más el estandarte del dragón de 3 cabezas. Madara sonrió aliviado y alegre cuando vio a su último y más joven hermano montado sobre el Kyuubi. No tenía armadura dorada ni corona sobre su cabeza, pero incluso usar una simple armadura Uchiha era suficiente para hacer que Naruto Uchiha infundiera miedo en los corazones de sus enemigos. Detrás del rey estaba la guardia real y una caballería de 5.000 ninjas. Tajima y los demás comandantes apenas podían creer lo que estaban presenciando. No solo el enemigo estaba rodeado sino que su rey estaba vivo. Y había regresado para vengarse de los enemigos de la humanidad. Una enorme infantería liderada por Hashirama había rodeado a los Otsutsuki por la retaguardia, impidiendo así cualquier escape por esa ruta. Conociendo el poder del líder Senju, el enemigo iba a estar en problemas. Una caballería de 10.000 hombres había rodeado ambos flancos del enemigo. Tajima miró a Sakumo Atake, Daen Nara, Sasuke Sarutobi y Nagato Uzumaki, quienes tenían la misma mirada en sus ojos. Todos se habían visto obligados a permanecer a salvo detrás de los muros de la ciudad desde que Madara les ordenó que preservaran sus fuerzas. Tajima había estado a punto de atacar ignorando la orden cuando vio que su último hijo estaba a punto de ser asesinado. Habría provocado la muerte de todos, pero ahora podría salvarles la vida. «Estamos con nuestro rey hasta la muerte», declaró Tajima. Los rugidos de 25.000 ninjas dentro de la ciudad hicieron sonreír al patriarca Uchiha mientras desataba su espada. Juntos, el ejército ninja salió de la ciudad para completar el cerco del ejército enemigo por todos lados. Los Otsutsuki tenían casi 300.000 guerreros en sus fuerzas junto con esa estatua, pero incluso ellos se enojaron junto con su reina cuando casi 70.000 humanos los rodearon por todos lados. Naruto escuchó varias respiraciones entrecortadas de sus propias filas mientras todos veían por primera vez el tamaño del ejército enemigo. Era como una imagen de una ola masiva de oscuridad que los empequeñecía a todos incluso cuando estaban rodeados por todos lados. La visión de Hiromato provocó una ola de pánico y miedo entre sus 5.000 hombres. Sintió que Kurama también se tensaba, pero para crédito de todos, ni un solo ninja, samurái o guerrero civil huyó al ver el enorme ejército enemigo. Temblaron pero se mantuvieron firmes. Al darse la vuelta, Naruto vio a sus 3 amigos mirando al ejército enemigo con una mezcla de nerviosismo y determinación.
Su fuerza de 5000 hombres estaba formada por ninjas, samuráis e incluso civiles, como era el caso de la caballería liderada por Mifune y Anzo en el flanco opuesto. Seguiremos con el plan. Kagami, toma el mando de nuestro flanco izquierdo y apoya a las fuerzas de mi padre cerca de las murallas de la ciudad. Takeshi, toma el mando del flanco derecho y apoya a Hashirama para aplastar la retaguardia del enemigo. Shisui, tú y tus hombres me seguirán directamente hacia el corazón del ejército enemigo. Ordenó Naruto. ¡Ay! Respondieron tres a coro. Los tres guardias reales se separaron rápidamente para tomar el mando de las respectivas tropas que les fueron asignadas. Naruto quiso lanzar el ataque inmediatamente, pero vio que sus hombres todavía intentaban aceptar la terrible visión que tenían ante ellos. Una cosa era aceptar la muerte, pero era algo completamente diferente cuando la veías justo frente a ti. El rugido desafiante del ejército enemigo mientras se apresuraban a defender todos sus flancos bajo el liderazgo de Otsutsuki no tranquilizó al ejército humano. Habían logrado sorprender al enemigo, pero su determinación aún no se había quebrado. «Guerreros de este mundo», gritó Naruto, sorprendido por el poder de su propia voz mientras se escuchaba en todo el campo de batalla, tanto por enemigos como por aliados. Kurama tuvo la previsión de viajar a través de las dimensiones en su forma más pequeña y Naruto usó este hecho para asegurarse de que él y sus hombres estuvieran de acuerdo. Una gran batalla ocurrirá este día. Hoy, la humanidad lucha por su supervivencia. Que los muertos vean la determinación de los vivos. Que prueben el poder de las espadas. Declaró Naruto. La visión del rey desatando el amanecer fue la señal para que el resto del ejército levantara sus propias armas. Un día de ajuste de cuentas. Un día de justicia. Un día de victoria. Mientras Naruto galopaba entre las filas de sus hombres, entrecerró los ojos por un momento cuando vio un rostro distante entre la multitud. Descartó esos pensamientos y se concentró en hacer sus últimas observaciones de sus tropas. El deseo de luchar y hacer pagar a los Otsutsuki ahora estaba resurgiendo en los ojos de todos los guerreros mientras escuchaban atentamente a su rey. «Detente ahora. Lucha ahora», animó Naruto con toda su determinación. Entrecerró los ojos peligrosamente cuando vio que varios ninjas se llevaban del campo de batalla el cuerpo herido de su hermano mayor. La reina Otsutsuki había perdido el interés en él y, en cambio, se había apresurado a defender a su ejército rodeado. Pero el hecho de que hubiera herido a su hermano llenó su corazón de un odio aún más feroz. Chocó su espada ferozmente contra la de los hombres que estaban cerca de él y se aseguró de que vieran el fuego en sus propios ojos. Lucha por la venganza. Lucha por los perdidos. Los primeros rayos del sol atravesaron los cielos oscuros y cayeron sobre las tierras. Mirando a sus amigos, pronunció las palabras de su clan. Fuego. Fuego. Todo el ejército ninja rugió al unísono, silenciando todo el campo de batalla con su grito de guerra. Naruto se giró para enfrentarse al ejército enemigo con su espada levantada desafiante en el aire. Sangre. Sangre. Sus ojos se encontraron con la mirada de Hinata Otsutsuki por primera vez mientras apuntaba su espada al ejército enemigo dando su orden final. Muerte. De los 4 ejércitos ninja que rodeaban al enemigo surgió una respuesta. Muerte. 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 El Kyuubi rugió cuando el rey apuntó su espada hacia adelante desatando la furia de su raza. Por la humanidad. El suelo se sacudió terriblemente mientras miles de humanos cargaban desde todas las direcciones. Desde los flancos llegó una caballería combinada de 10.000 hombres. Desde el frente y la retaguardia de los Otsutsuki llegó una furiosa fuerza de 50.000 guerreros ninja en el suelo. Naruto activó su Mangekyo Sharingan cuando sintió que Kurama comenzaba a aumentar de tamaño. En cuestión de segundos, la bestia adquirió su verdadera forma monstruosa y rápidamente fue envuelta en la armadura Susanoo. La nueva entidad de hombre y bestia era una vista intimidante ya que su cabeza era una mezcla de cara de zorro y dragón. El monstruo cargó sobre 4 patas, pero también tenía 2 grandes manos que sostenían la espada de Daun y un escudo de Amaterasu. Detrás de este monstruo había una caballería rugiente de 5.000 humanos enojados. El ejército de Otsutsuki, para su crédito, fue rápido en formar líneas defensivas profundas y amplias en todos los lados con los guerreros muertos al frente, la sanguinaria Kaguya en el centro y Agoromo en la retaguardia con las extrañas tropas restantes. Cada lado estaba comandado por al menos 2 oficiales de Otsutsuki y la propia reina se hacía cargo de la retaguardia, donde Hashirama cargaba con su enorme ejército.
Los muertos que no podían usar jutsus simplemente bloquearon sus escudos y levantaron sus espadas o lanzas formando una firme muralla defensiva en cada dirección. Kaguya y Hagoromo no tenían tal restricción y rápidamente comenzaron a recolectar chakra por orden de sus oficiales Otsutsuki. «¡Matadlos!», gritaron los oficiales de Otsutsuki. Cada facción ninja que cargaba por todos lados vio una tormenta de flechas, shuriken, kunais y bolas de fuego elevarse hacia el cielo. En tierra, el ejército enemigo dividió la tierra en vastos pantanos, cortó rocas dentadas, hizo que el suelo se volviera resbaladizo o simplemente provocó un terremoto masivo para romper la carga del ejército ninja. Cientos de ninjas, samuráis y civiles sucumbieron a la serie de ataques por todos lados. «¡Carguen!», gritó Naruto con tono asesino. En la retaguardia, vio a Hashirama desatar un bosque de árboles que aniquiló todas las filas frontales del enemigo a pesar de los mejores esfuerzos de la reina Otsutsuki por defender a sus hombres. En el flanco este, la caballería samurái liderada por Mifune y Anzo continuó su carga a pesar de sus crecientes pérdidas, y Anzo incluso desató una cortina de humo de veneno que golpeó directamente a varios Kaguya y Hagoromo. En el lado frontal, desafiando todas las pérdidas, Tajima y sus ninjas desataron una variedad de jutsu que hicieron que el enemigo pagara por cada ninja que mataron mientras cargaban cada vez más cerca. Varios de los soldados de caballería de Naruto cayeron ante los numerosos ataques lanzados por el enemigo, pero nadie se detuvo. No cuando todos vieron al Susanoo-Kyuubi formar una Bijudama masiva. «¡Fuego!», ordenó Naruto. La bomba de la bestia de cola fue lanzada hacia adelante y voló directamente hacia las fuerzas enemigas estacionadas en el flanco occidental. En el flanco occidental se produjo una desastrosa explosión, cuando la Bijudama literalmente evaporó a miles y miles de fuerzas enemigas. El ataque no tuvo piedad ni con Kaguya ni con Hagoromo, ni siquiera con los muertos. Uno de los oficiales de Otsutsuki que se encontraba en el flanco también murió en la explosión. El oficial solitario de Otsutsuki que quedaba en el flanco occidental vio como la mitad de su flanco quedaba destruida en segundos y la otra mitad estaba completamente desorganizada con la amenaza de colapsar en cualquier momento. Ordenó a los pocos cientos de muertos que le quedaban que formaran otra línea defensiva, pero se congeló al ver a miles de soldados de caballería asesinos cargando directamente hacia él liderados por el propio Rey Dragón. Lo último que vio Otsutsuki fue la monstruosa espada Susanoo de Naruto cayendo sobre él y luego no supo más. El monstruo Susanoo-Kyuubi agitó sus 9 colas gigantescas y envió a los luchadores Otsutsuki restantes a estrellarse. El rey montado sobre el zorro también usó su monstruosa espada etérea y su escudo de llamas negras para golpear a docenas más por segundo. La última presencia de fuerzas enemigas en el flanco occidental fue completamente aniquilada por miles de soldados de caballería furiosos liderados por Shisui, Kagami y Takeshi, quienes atravesaron las líneas enemigas con facilidad. Sus caballos de madera de chakra hicieron un trabajo rápido con los rezagados enemigos aplastándolos bajo sus pies. Los flancos orientales se enfrentaron a una situación similar con la salamandra de Anzo enloqueciendo contra las líneas enemigas y la unidad enemiga restante siendo rota por los disciplinados y feroces samuráis liderados por Mifune. Las enormes fuerzas de Hashirama y Tajima ya se habían enfrentado al enemigo por el frente y la retaguardia. A diferencia de los flancos enemigos, que estaban casi completamente destruidos, esos dos bandos resistían bien gracias a la superioridad numérica en el frente y a la presencia de la reina en la retaguardia. Naruto y su caballería habían aniquilado efectivamente todo el flanco occidental de un solo golpe y estaban ocupados eliminando a los rezagados cuando escucharon un rugido monstruoso. El rey miró hacia adelante y vio al Gedo-mazo temblar y pronto liberó 8 sombras de dentro de su cuerpo. 8 sombras que tomaron la forma de monstruos muy familiares que hicieron que Kurama gruñera furiosamente. Eran las bestias de 8 colas que se creían perdidas a lo largo de los siglos. Los peores temores de Naruto se hicieron realidad cuando se reveló que esas mismas bestias destructivas habían sido capturadas por los Otsutsuki. A juzgar por sus ojos inexpresivos y los pesados sellos en sus enormes cuerpos, no quedaba ninguna duda sobre quién las controlaba. Ahora los 8 se concentraron en la mayor amenaza en el campo de batalla y rugieron. Cada bestia con cola fue rápidamente comandada por un guerrero Otsutsuki mientras todos ahora formaban una línea recta hacia Naruto y su caballería. El suelo amenazó con hundirse en la tierra con el terrible estruendo y la intención asesina de las antiguas bestias detuvo instantáneamente a los ninjas en los flancos occidentales mientras sus ojos aterrorizados miraban la muerte que se acercaba hacia ellos. Formad. Reagrupaos.
rugió el rey con urgencia, mientras levantaba su espada Susanoo. La oportuna orden de Naruto y el rápido pensamiento de los tres guardias reales vieron a la caballería dispersa reformarse nuevamente en una formación de ataque en forma de V invertida a pesar de que las bestias con cola cargaban directamente hacia ellos. El rey dragón apuntó su espada hacia adelante y gritó en voz alta para que todos los hombres escucharan la orden: cargar. Él tenía miedo. Nunca antes en su vida se había encontrado con algo tan grandioso y enorme como esto. Cada instinto dentro de él le gritaba que huyera. Aún así, él cargó. Lo mismo hicieron los miles que le rodeaban. Juntos no solo se mantuvieron firmes, sino que también corrieron para enfrentarse a los mayores poderes de su mundo. Cada uno de ellos sabiendo cuál sería su destino. Aún así, todos tenían algo por lo que valía la pena luchar. Podría ser un ser querido, un amigo, el amor a la patria, la necesidad de venganza o simplemente el deseo de ganar gloria o incluso ser parte de esta gran batalla. No sabía lo que pasaba por los corazones de sus hombres, pero sí sabía por qué luchaba. La imagen de su bella esposa sosteniendo en sus brazos a un pequeño bebé que tenía su cabello, sus ojos y su rostro. Un niño que heredaría lo mejor de ambos, una vida que nunca se vería obligada a desaparecer en manos de monstruos. El campo de batalla quedó empequeñecido por los estruendosos rugidos de las gigantescas bestias. Los vio a todos crear monstruosas bolas de chakra oscuro por orden de sus jinetes Otsutsuki y apuntarlas a su ejército. Él y sus hombres se prepararon. 8 grandes Bijudama fueron disparados a la vez, haciendo temblar los cielos y las tierras con su poder mientras corrían hacia su objetivo. A él. Aunque esperaba un ataque como este, no había previsto que los Otsutsuki usaran su última carta de triunfo únicamente contra él en lugar de contra todo el ejército ninja. Pero, de nuevo, él era actualmente la mayor amenaza después de Hashirama en el campo de batalla. Kamui, su preciado Dojutsu, obedeció su orden fielmente y abrió un portal rápidamente para absorber la serie de bombas de la bestia con cola. Sin embargo, esa acción había ralentizado su ataque, mientras que sus seguidores no lo hicieron. Con gritos de guerra suicidas, la caballería ninja se enfrentó al escuadrón de la bestia con cola. No importa cuán valientes o hábiles fueran, no todos los humanos podrían igualar el poder de un Biju. La primera prueba de esta desgarradora verdad se vio cuando el 6 colas literalmente aplastó a cientos de humanos con un solo golpe de sus numerosas colas. Takeshi fue uno de los muchos que fueron golpeados y fue enviado a volar por los aires con una de sus piernas ya cortadas. El hermano de Mikoto gritó cuando el 6 colas lo agarró por los dientes en el aire. Naruto rugió furioso y se movió para salvar a su amigo, pero fue bloqueado cuando la bestia de 3 colas literalmente saltó sobre él y lo hizo caer al suelo. Por el rabillo del ojo, vio que el Otsutsuki que comandaba el 6 colas miraba la figura atrapada de Takeshi con una sonrisa de satisfacción. No pudo descifrar las palabras dichas por el antiguo guerrero de cabello blanco, pero sintió la enorme acumulación de energía. Takeshi estaba a punto de evaporarse por cortesía de un Bijudama mientras estaba atrapado en la boca del 6 colas. El chico sonrió débilmente cuando una mancha verde oscura de energía apareció detrás del Otsutsuki que comandaba el 6 colas. El antiguo ninja ni siquiera sintió el golpe que lo vaporizó hasta convertirlo en cenizas cuando Kagami desató su técnica más letal. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par por la sorpresa y el asombro cuando su amigo de la infancia le dio una poderosa patada en la cabeza al 6 colas, haciendo que la criatura rugiera de agonía mientras se estrellaba contra el suelo. Si no fuera por su Mangekyo, nunca habría visto a Kagami destellar como una mancha verde lanzando golpes despiadados por todo el Biju antes de lanzar un brutal golpe de palma de chakra que literalmente envió al 6 colas a volar como un muñeco de trapo. El rey estrelló su escudo Susanoo directamente en la cara del de una cola y empujó la forma brillante y más grande de Daun directamente hacia la sección media del de 2 colas. Ambas bestias gritaron mientras el Kyuubi vestido de Susanoo desató una poderosa onda de choque que envió al de 4 colas a estrellarse. Los 3 jinetes Otsutsuki de esas bestias no sobrevivieron al contraataque. Mientras se levantaba, Naruto corrió hacia la figura inmóvil de Takeshi, quien estaba siendo cuidado por Shisui mientras Kagami estaba causando estragos en el escuadrón de la bestia con cola con su poder imparable. Naruto no pudo evitar sentirse impresionado por su amigo hasta el punto de sentirse incluso inferior. Kagami no tenía el Sharingan pero tenía el corazón de un hombre decidido. Sin Dojutsu ni ningún otro Kekkei Genkai, aún era capaz no solo de enfrentarse a las bestias con cola, sino también de hacerlas retroceder. Fue gracias a personas como Kagami que Naruto tuvo esperanza.
Sin importar la situación o la adversidad, los humanos siempre luchaban por lo que amaban. No estaba solo en su admiración por Kagami, ya que incluso Shisui y Takeshi miraban a su amigo con orgullo en sus ojos. Naruto cerró los ojos al ver que la mitad del cuerpo de Takeshi ya había desaparecido, devorado por la bestia con cola. Era una visión espantosa y desgarradora para cualquier guerrero. Y era aún más desgarradora cuando la persona que sufría tal destino era un querido amigo. Sin embargo, el mismo chico sonreía como un loco. No, subestimen a la humanidad, estúpidas bestias. Takeshi Uchiha, el impetuoso miembro de la Guardia Real, murió con esas palabras con sus dos amigos a su lado. No hubo gritos de rabia o dolor, haber crecido en la era de las guerras de clanes había hecho que la mayoría de los ninjas desarrollaran un autocontrol sobre sus emociones. El dolor y la pena quedaron enterrados profundamente en los corazones endurecidos mientras Naruto y Shisui daban una cremación final a los restos mortales de su amigo fallecido. No se intercambiaron palabras mientras los dos muchachos se miraban el uno al otro y luego al campo de batalla. Ambos apenas vieron a más de 2 docenas de miembros de su clan que seguían luchando en el campo de batalla junto a aliados de confianza. Sin embargo, uno a uno, también estaban muriendo frente al abrumador enemigo que los acosaba por todos lados una y otra vez. Al otro lado del campo de batalla estaba a punto de ocurrir otra catástrofe. Hanzo y Mifune junto con su caballería samurái lo habían estado haciendo bien hasta ahora, pero todo estaba a punto de cambiar cuando los Gedomazo cargaron contra todos ellos. Alarmado, Susanoo de Naruto corrió para interceptar al monstruo, pero se vio obligado a detenerse cuando sintió el poder. En un momento, el rey estaba observando al Gedomazo cargando salvajemente hacia la caballería samurái y, al siguiente, la estatua fue brutalmente arrojada al suelo por una sombra que cayó del cielo. Cuando el polvo y los escombros comenzaron a asentarse, Naruto vio una gran estructura esquelética con alas desmoronadas que intentaba hacer todo lo posible por sujetar al Gedomazo. Este baile es mío. Un Madara que sangraba profusamente le devolvió la sonrisa a su hermano con una sonrisa maníaca en su rostro e incluso con su Susanoo desmoronado que apenas podía contener al Gedomazo. Ambos hermanos se vieron por primera vez después de lo que pareció una eternidad. En los ojos había alivio, alegría y una determinación infinita. En el otro había preocupación y vacilación. Madara vio a su hermano mirando hacia el campo de batalla donde su gente estaba siendo masacrada en todos los frentes. No importaba cuán motivados o hábiles fueran, la amarga realidad era que los humanos simplemente no tenían suficientes números. El enemigo, a pesar de sus grandes pérdidas, tenía más que suficiente. Ahora que el shock inicial y el asombro por la llegada de Naruto con su ejército habían pasado, los Otsutsuki bajo el mando de su reina se estaban recuperando perfectamente. Las bestias con cola que Kagami estaba reteniendo ya habían infligido más que suficientes pérdidas y pronto aplastarían cualquier esperanza de victoria. Madara hizo que su Susanoo golpeara al Gedomazo directamente en la cara mientras la lucha de la estatua se intensificaba 10 veces. Estaba ansiosa por liberarse y causar estragos. No bajo la supervisión de Madara. Hashirama estaba enfrascado en un duelo mortal con la reina enemiga y no le estaba yendo muy bien en ese momento. La sangre de Madara hirvió cuando en ese terrible momento vio que la resolución de Naruto vacilaba ante las devastadoras pérdidas y el poderoso enemigo. Naruto. El aturdido rey miró a su hermano mayor, quien lo miró con una determinación inquebrantable en sus ojos. No importa si todos morimos aquí. No importa lo que depare el futuro para este mundo. No importa si no hay esperanza. Gritó Madara con fiereza, incluso mientras encendía las llamas de Amaterasu en la cara del Gedomazo, haciendo que la estatua gritara de agonía. El mayor de los Uchiha vomitó sangre por la boca, los ojos y sus numerosas heridas. No se había recuperado de su batalla contra los dragones y la reina enemiga, y sus heridas lo estaban alcanzando, sintió el poder de la estatua y era más que el suyo. Tal vez si estuviera en plena forma, no importaba. Su hermano parecía conmocionado y descorazonado por la brutal muerte de su amigo. Si Naruto había perdido la esperanza en este momento tan oscuro, entonces ya estaban derrotados. Todo lo que podemos hacer, todo lo que cualquiera puede hacer, es solo una cosa. Rugió Madara con dolor y rabia, mientras el Gedomazo golpeaba con la cabeza a su Susanoo haciéndolo caer hacia atrás. Madara agarró las piernas de la estatua y la hizo caer de nuevo, salvando así a cientos de samuráis de ser masacrados. Sin embargo, el Gedomazo se enfadó aún más y comenzó a patear brutalmente el Susanoo de Madara, que se estaba desmoronando. La orden del Hokage fue escuchada no solo por su hermano, sino por todos los humanos en el campo de batalla.
Luchar. Un grito primario resonó por toda la tierra cuando el Susanoo con cabeza de dragón rugió una vez más. Tajima vio a miles de guerreros muertos liderados por muchos oficiales de Otsutsuki cargando hacia su hijo menor. Madara y Hashirama junto con todos los luchadores pesados ya estaban luchando sus propias batallas desesperadas. Por otro lado, Kagami finalmente estaba comenzando a disminuir su ritmo mientras su cuerpo comenzaba a desmoronarse por la insoportable presión. Las bestias con cola parecían muy golpeadas, pero aún seguían en la lucha. El único capaz de someterlos de una vez por todas era una persona. El feroz grito de Shisui reunió a todos los ninjas cercanos. Protege al rey. Docenas de guerreros samuráis que se encontraban cerca fueron los primeros en obedecer la orden y cargaron con valentía contra miles de guerreros muertos y sus comandantes Otsutsuki. La caballería era muy pequeña y se vio abrumada al instante cuando los muertos saltaron sobre ellos, pero la intervención les dio tiempo a los ninjas liderados por Shisui para interceptar a una cuarta parte de las fuerzas enemigas que cargaban contra el rey. El propio Shisui lideró la carga y hundió su espada sagrada ancestral en el corazón del primer Otsutsuki. ¿Qué diablos están haciendo esos idiotas?, preguntó Daen en estado de shock. Tajima miró hacia el frente oriental, donde otro gran contingente de fuerzas enemigas estaba atrapado en una fuerte barrera sostenida por ninjas Uzumaki liderados por Mikoto, Kakashi y Danzo. Los 3 miembros de la guardia de Madara apenas tenían 4 docenas de aliados con ellos y, sin embargo, habían seguido adelante en su movimiento para atrapar al enemigo durante el mayor tiempo posible. Los muertos atrapados dentro de la barrera gritaban furiosamente mientras cargaban contra el puñado de humanos en oleadas por orden de su Otsutsuki. Hacer lo que sea necesario, respondió Tajima con gravedad, sabiendo muy bien que cada ninja en esa barrera nunca sobreviviría a su última resistencia. El plan, argumentó Daen, recibiendo una mirada aguda de Tajima. Está jodido. Cualquier ventaja que tuviéramos se ha ido y el enemigo nos está rodeando. Es luchar o morir. Yo digo que les demos a estos bastardos de Otsutsuki todo el infierno que se merecen. Decidió Tajima. Tajima levantó su espada y cargó hacia adelante con Sakumo a su lado. Incluso Sasuke Sarutobi se unió a ellos y dirigió a todos los guerreros que quedaban con vida para que siguieran a los veteranos. Daen solo pudo suspirar derrotado mientras cargaba tras ellos. Malditos Uchihas. Siempre tan problemáticos. Pensó el líder de Nara, mientras él y sus pocos miembros del clan desataban su técnica de atadura de sombras para atrapar a tantos enemigos como pudieran. Daen sonrió un poco cuando los Otsutsuki, que antes estaban demasiado confiados, retrocedieron hacia sus líneas traseras cuando vieron que cientos de sus aliados Kaguya y Agoromo estaban atrapados en las sombras. El puñado de Uchiha y Ataque que aún estaban vivos no tenían nada más que perder mientras cargaban hacia adelante y masacraban a docenas de enemigos sin piedad bajo el liderazgo de Tajima, Sakumo y Sasuke Sarutobi. El líder de Nara escuchó un grito horrible y se sintió satisfecho cuando el desenfrenado Siete Colas, que estaba a punto de golpear a un Kagami moribundo, se vio rodeado por numerosos portales espaciales que se abrieron a su alrededor. La bestia tuvo grandes partes de su enorme cuerpo succionadas por el portal violentamente, pero antes de que pudiera ser absorbida rápidamente, los portales se cerraron. Las 7 colas volaron en pedazos, incapaces de sobrevivir a la violenta exposición. Antes de que alguien pudiera digerir el espantoso asesinato, todos vieron a su rey cargando contra un One Tails herido que se estaba recuperando de las heridas infligidas por el propio Naruto. La bestia solo tuvo tiempo de parpadear antes de que la espada brillante del Susanoo le cortara la cabeza. Naruto y Kurama lucharon contra sus gritos mientras estaban envueltos en la peligrosa energía oscura del fallecido One Tails. Matar a un Biju de una manera tan violenta estaba destinado a liberar la enorme energía almacenada en su forma. Con el Seven Tails tal exposición estaba controlada ya que la mayor parte de la energía oscura era absorbida por el portal, pero crear un movimiento así nuevamente era casi imposible, ciertamente no cuando los Biju restantes se dieron cuenta de la amenaza y ahora estaban todos cargando hacia el Susanoo. ¿Llamas a esto una maldita estrategia ganadora?, preguntó Kurama con incredulidad. Deja de quejarte. Además, fue tu idea matar a tus hermanos y hermanas. Gritó Naruto irritado, mientras preparaba nuevamente su Susanoo, ya que se había agrietado profundamente en varios puntos debido a la violenta explosión de energía causada por la ejecución del Kola única. Es la única forma de detenerlos. Se reformarán nuevamente en unos años, pero lo que es más importante es que necesitamos liberarlos del control de Otsutsuki.
No hay tiempo para descubrir cómo deshacer el sello que los mantiene como esclavos. No me gusta esto, pero es necesario, confesó Kurama con tristeza. Naruto miró hacia el campo de batalla donde su gente estaba pagando el precio máximo solo para evitar que los muertos se interpusieran en su camino. A este ritmo, incluso si por algún milagro ganaran, no quedaría nadie para disfrutar de esa victoria. ¿Qué necesitas?, preguntó el zorro con cautela. La unión de Susanoo le había dado involuntariamente una pequeña conexión con el corazón y la mente de Naruto. Lo que la bestia sentía en ese momento lo preocupaba mucho. Ayuda a mi gente. Antes de que el Biju pudiera decir algo, el Susanoo rompió su conexión conjunta para ahora pararse frente a él. Había una sonrisa agridulce en los labios de Naruto mientras los 7 Biju restantes lo miraban con fiereza asesina. Volvió a mirar a su amigo de la infancia y esta vez no había ninguna duda en sus ojos porque había tomado su decisión. Durante mucho tiempo mi gente ha creído que los de tu especie no son más que destrucción y fuente de poder. Ahora esa opinión solo empeorará. Si hay alguna esperanza de que el hombre y la bestia vivan juntos en armonía, entonces debes crear esa esperanza. Para todos nosotros, pidió Naruto. Kurama solo pudo mirar a su amigo con aún más tristeza en sus ojos cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo el chico. Naruto, no. Tú lo harás. Es la misión que te encomendé. Para ser honesto, he fallado en muchos frentes y, sin embargo, mi hermano tiene razón. Todo lo que puedo hacer es luchar por el futuro de mi gente. No pude salvar a mis hijas, pero por el bien de mi hijo no nacido, daré todo de mí para que un día tenga un mundo en el que vivir, decidió Naruto, mientras hacía que su Susanoo levantara su espada. Kurama miró el campo de batalla y vio docenas de escaramuzas en las que se necesitaba desesperadamente su ayuda. Juntos, él y Naruto eran una potencia, pero la necesidad del momento era que se separaran y salvaran a tantos como pudieran. Su amigo lo entendió mejor de lo que Kurama jamás podría hacerlo, pero eso no impidió que la bestia le diera una mirada de advertencia al joven rey. Si te matan, Naruto sonrió mientras la bestia con cola cargó contra él de una vez. Las guerras se ganan matando al enemigo. Yo tengo la intención de hacer precisamente eso, aunque de forma mucho más inteligente. Kurama se tensó cuando con esas palabras Naruto cargó hacia adelante con su poderoso Susanoo. Los Biju se acercaban a una velocidad peligrosa con bolas de energía amenazantes que ya se estaban formando en sus bocas para vaporizar al rey de una vez por todas. El zorro se sorprendió bastante cuando Naruto hizo que su Susanoo brillara tan intensamente que cegó momentáneamente a casi todos en el campo de batalla. Incluidas las bestias con cola. Cuando la luz finalmente se apagó, se escucharon 2 sonidos chirriantes más y Kurama, junto con todas las personas en el campo de batalla, se quedaron sin palabras cuando el monstruoso Susanoo decapitó al 2 y 3 colas con su espada etérea. Las 2 bestias estaban muertas antes de que se dieran cuenta de lo que los golpeó. La ejecución repentina liberó un mar de energía oscura y venenosa, pero Naruto ya había abierto varios portales oscuros que estaban absorbiendo esa energía, salvando así a los humanos cercanos de una muerte espantosa. Pero incluso con las 4 bestias de cola ahora muertas, todavía quedaban otras 4 y estaban locas. Kurama se estremeció cuando el 4 colas mordió al Susanoo de Naruto por detrás, mientras que el 5 colas y el 6 colas golpearon con sus enormes colas los flancos expuestos del Susanoo. El 8 colas asestó una serie de golpes devastadores con sus tentáculos y el 2 colas saltó en el aire antes de asestar una patada circular sobre la cabeza del Susanoo. El zorro de 9 colas vio a su único amigo humano gritar de dolor horrible mientras era rodeado y atacado por todos lados. Estaba a punto de ignorar la orden anterior de su amigo y acudir en su ayuda cuando vio que el Susanoo de Madara se desmoronaba rápidamente. El hijo mayor de Tajima estaba en sus últimas y era lo único que se interponía entre el loco Gedomazo y la caballería samurái que luchaba bajo el mando de Anzo y Mifune. Si esa caballería fuera aniquilada, la batalla definitivamente terminaría. Fue la vida de un hombre contra la de miles. La mirada de Kurama se conectó con Naruto y vio que el chico le daba un firme asentimiento incluso cuando la bestia con cola que lo sostenía comenzó a formar Bijudama a su alrededor. Las lágrimas cayeron de los ojos de Biju, pero se armó de valor y se alejó de su amigo. Naruto sonrió débilmente cuando vio a Kurama rugir y cargar directamente hacia el Gedomazo. La espantosa estatua sintió el poder que se acercaba y se encontró con la visión del Kyuubi saltando hacia él. Tanto la bestia como la estatua se estrellaron sin gracia en el suelo, aplastando los cuerpos de cientos de muertos. Madara, a pesar de sus heridas, vio la oportunidad de oro y cargó hacia adelante.
El primer Hokage clavó su espada Susanoo en el pecho del Gedomazo, lo que le provocó otro grito terrible. Sin embargo, para sorpresa de Uchiha, la estatua no se desmoronó, solo se agrietó. Madara hizo una mueca al comprender la única forma de derrotar a la estatua de una vez por todas. Sin la estatua, los Otsutsuki se verían muy afectados. Madara no sabía mucho sobre su plan, pero sabía que esta estatua era vital para su misión. Sobre todo, era un poder que podía destruir al ejército humano. Tenía que ser destruido. Pero era demasiado antiguo y fuerte. Un hombre no podría matarlo. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con una bestia. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Miró a su hermano atrapado una última vez, justo cuando el joven rey estaba a punto de evaporarse en una serie de Bijudama. Sus miradas se cruzaron y fue en ese momento que Madara le dedicó una sonrisa sombría a su hermano, quien le devolvió el gesto. El primer Hokage miró al zorro de 9 colas, que probablemente sabía lo que Madara quería. De alguna manera, las últimas palabras que le dijo a Tobirama antes de su muerte fueron todo en lo que Madara podía pensar y fueron las que le dijo al Biju antes que él. Por nuestra gente Kurama vio a Naruto abrir un enorme portal oscuro a su alrededor justo cuando la bestia con cola que lo rodeaba lanzó su ataque final. El rey fue vaporizado justo ante los ojos de Kurama justo cuando las bestias con cola restantes fueron succionadas hacia el portal oscuro. Las lágrimas cayeron de los ojos del Biju cuando comenzó a formar su propio Bijudama y fijó sus ojos en su objetivo final. Madara atrapó al Gedomazo por completo con la forma desmoronada de su esquelético Susanoo. Por primera vez, la estatua comenzó a luchar rápidamente al ver al Kyuubi formando su Bijudama más grande y letal. Miró a Madara solo para ver al Hokage sonreírle victorioso. Vio al joven Uchiha pronunciar algo justo cuando estaba siendo consumido por un Bijudama. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.